¿Qué tal, amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes. Sí, señor. Muchísimas gracias a todos los que están ahora mismo compartiendo este en vivo directo conmigo, su ratito libre aquí disfrutando a tope. Y bueno, veo que el chat está súper animado. Antes que nada, pues evidentemente por fin me pudieron reparar la computadora, lo que vendría a ser el ordenador o el PC. Nada, evidentemente fue una tontería, el típico subida de tensión y demás. Nada que el amigo Alex no pudiera solucionar sobre la marcha en cuestión de un par de horas y demás. Aprovecho para darle un fuerte abrazo, que siempre está ahí pendiente del canal también. Y bueno, nada, ahora mismo somos 12 en el en vivo. Muchísimas gracias. Vamos a ir saludando a la gente antes que nada. Aquí el amigo Pepecas, sí señor, muchísimas gracias. El amigo He-Man, como siempre, deseando lo mejor. El amigo Oráculo Road, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. El amigo Duel O, sí señor. Estamos todos a tope. Hoy me tienen que perdonar porque aquí en las Islas Canarias estos días ha habido calima y estoy un poquito tocado la garganta, pero bueno, nada que no me impida estar aquí con ustedes, ¿no? Aquí el amigo RetroPlayer23, muchísimas gracias. Ahí desde Puerto Rico, un fuerte abrazo. El amigo Israel, sí señor, otro asiduo al canal. Aquí más comentarios del amigo Retro. El amigo Bernie Toys, un fuerte abrazo, amigo Bernardo. Muchísimas gracias por estar por aquí, siempre apoyando, se agradece bastante. Seguimos, el amigo Timeto Vos Esponja, sí señor, a tope. Sí, la verdad que hoy se viene bastantes cositas de las tortugas ninja. El amigo Jesús Hernández, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Ahí que, hombre, el amigo José Motu me pregunta que cuándo voy a México. Pues bueno, te diré que tengo un primo, un familiar cercano ahí viviendo en México. Trabaja en Médicos Sin Fronteras y bueno, o sea, vamos a ver. Evidentemente más de una vez he hablado con él y demás por las redes sociales, pero bueno, no es algo que nunca se puede decir nunca jamás, pero bueno, en principio ahora mismo me va a ser imposible. Me gustaría ir a visitar ese país hermano de nombre México, en el cual soy muy querido. Tengo muchísimos amigos y fans del canal y demás que son de allí. Y de verdad que me gustaría, pero bueno, ahora mismo me lo impide muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, uno no sabe las vueltas de la vida, ¿no? El todo es mirarlo, ¿no? El amigo Reble, el sí señor, otro asiduo al canal, muchísimas gracias. El amigo Enrique, muchísimas gracias por estar por aquí. Buenas noches a ti también. A ver, los comentarios aquí a tope. RetroPlayer23, amigo Luis, ¿cuál es tu personaje favorito de Moto de las Tortugas Ninja? En mi caso, todas. Bueno, vamos a dividir, o sea, independientemente que vayamos a hablar de todas las novedades de Master of the Universe, lo que vendría a ser todo este aluvión de novedades de estos 2 últimos días en lo que a Tortugas Ninja, el crossover ese maravilloso con Motu se refiere, lo voy a dejar para el final. Vamos a hablar un poquito, retomar lo último que han salido y tranquilos que vamos a desplayarnos con el tema de las Tortugas Ninja. Ahí, buenas tardes, saludando aquí el amigo Gabriel Antonio. Hola Luis, aquí apañado desde Quique, Chile. Un fuerte abrazo a todos los amigos y hermanos de Chile. Sí, señor. Esta fusión de Motu con Tortuga Ninja es un sueño. Tengo un hype hasta por las nubes. ¿Sabes cuándo saldrán? Un abrazo. Bueno, en lo que a la salida al mercado se refiere, tengo varias hipótesis. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la información que les voy a dar, cójanla con pinza. Evidentemente yo me nutro como ustedes, ¿no? Busco información en redes sociales, páginas especializadas y demás. Y en principio tienen intención salir en los 3 primeros meses del 2024. Yo calculo que, por ejemplo, aquí en España, para que te hagas una idea, yo calculo que en el mejor de los casos, finales de febrero, yo diría más bien marzo, ¿no? Ya para el resto del mundo, en lo que a Centroamérica, Latinoamérica se refiere, yo calculo que más o menos igual, no lo sé, igual se adelantan, se retrasan. Yo es que a estas alturas de la vida no me arriesgo mucho a dar unas fechas en concreto porque ya sabemos cómo se las gasta Mattel, ¿no? Entonces toca esperar un poquito. Aquí el amigo Enrique, tener cuidado con Wallapop que están poniendo piezas de pelos a precios muy bajos y te piden Bizum, son estafas. Muchísimas gracias, amigo Enrique, por el detalle. Evidentemente es lo que tiene este tipo de plataformas de venta online y demás, o sea, tengan cuidado con ese tipo de cosas. Vamos a saludar aquí al amigo de Fear TV, muchísimas gracias, otro asiduo al canal, se agradece bastante. El amigo Jesús Robles, otro gran amigo del canal, gracias. El amigo Pepecas dice, no soy fanático de las tortugas, así que las dejaré
pasar, también falta ver cómo las van a distribuir Mattel. Es que esos son varios factores que quiero hablar más adelante, ¿no? José Manuel Castro dice, buenas noches, sí señor, buenas noches para ti también. Yo aquí en la cocina, el amigo Bernie dándolo todo. Vamos a saludar aquí a la amiga Inés Jacqueline, muchísimas gracias, siempre apoyando el canal, se agradece bastante. El amigo Eric, muchísimas gracias por estar por aquí, por tus saludos, se agradece bastante. Bueno, más adelante creo que voy a decir una noticia aquí en el canal que igual a ti te va a gustar porque es relativo un poco a esa música que tanto nos gusta, ¿no? Estar atentos que más adelante, en los próximos días, anunciaré algo. Aquí el amigo Oroxu, buenas noches a todos, o buenas noches a ti también. El amigo Joseph, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. El amigo José Antonio, buenas noches Luis y compañía, buenas noches a ti también, amigo. Seguimos. Un vídeo de tus custom, dice. Uy, lo tengo pendiente, tengo ahí una libretita ahí de aquella manera en el cual las ideas que me van surgiendo para el canal, pues las suelo apuntar ahí. Evidentemente las suelo mirar de vez en cuando, pero es que no me da la vida para hacer todo lo que quiero hacer, ¿no? Vamos a saludar al amigo Frankie, otro gran amigo del canal. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y bueno, en principio somos ya 26 en este genial en vivo directo, sí señor. Y bueno, evidentemente esta retransmisión ya tenía yo muchas ganas porque evidentemente siempre me gusta, aunque sea hacer una o incluso dos retransmisiones en directo aquí en el canal, porque es lo que gusta, ¿no? Compartir con ustedes esta afición que tanto nos gusta, que es el coleccionismo de figuras de acción, compartir las novedades, ver las reacciones, comentarlas, en fin, de eso se trata, ¿no? Vamos a ver que tengo aquí más comentarios. El amigo Retroplayer, qué belleza se ve en la montaña serpiente. Sí, señor, la verdad que estoy muy contento, disfrutando a tope del playset, decir que le compré un par de accesorios ahí, unas arañitas, aprovechando que estamos en época de Halloween. Le he comprado unos accesorios de esto en el bazar amigo chino que tenemos aquí en las islas. Y bueno, tengo ahí una telaraña con más arañitas, tengo ahí un par de esqueletos, tengo uno ahí en la mazmorra en el cual le está haciendo compañía al amigo Stratos, en fin. Este tipo de cosas, aprovechando esta época de Halloween, es maravillosa porque podemos encontrar por 2 o 3 euros, tenemos un montón de accesorios y cositas que vienen de lujo, vienen de pelos a lo que vendría a ser este maravilloso playset de nombre Montaña Serpiente. Anímense y cuando la tengan, pónganles accesorios, algunas miniaturas, arañas, monstruos y demás, que siempre mola bastante tener bastantes accesorios, ¿no? Vamos a hablar aquí al amigo Don Juan Max. Sí, señor. Buenas noches. A la espera de las novedades. Sí, señor. Igualmente. Gracias por estar por aquí. Y bueno, de momento ahora somos 30 en el directo. Muchísimas gracias por el apoyo. Se agradece bastante. Recuerden darle like, compartir con los amigos coleccionistas y demás. Y por supuesto, siempre dejarme los comentarios, que como bien saben, yo siempre los respondo, ya sea cual sea, todos en general. Y bueno, evidentemente este directo va a constar de 2 bloques. Vamos a ver estas últimas novedades de la semana pasada en lo que a Masterverse se refiere. Y por supuesto después, como colocón final, lo que vendría a ser la segunda parte, vamos a hablar de todas estas novedades de Tortugas Ninja, este maravilloso crossover con Master of the Universe, ¿no? Y bueno, vamos a ver, He-Man se está portando bastante bien, bien colorido. La armadura de Skeletor Snake queda mejor de ese color que le has pintado, Luis. Sí, le he hecho ahí un pequeño repintado. Sí, es verdad. Sí, es verdad que tengo que ser sinceros y un medio custom que tengo a media. Sí, es verdad que los tonos de violeta, morado y demás contrastan y bueno, quiero hacer un par de baños de tinta y demás, pero es que no me da la vida. No me da la vida para todo lo que quiero hacer. Entonces vamos poquito a poco, o sea que tranquilidad, ya próximamente pondré algunos proyectos de G.I. Joe, de Molde Ará, que también tengo por ahí pendientes, en fin, poquito a poco. José Manuel Castro Alemán, muchísimas gracias por estar por aquí. Afirmativo en la isla Canaria, tenemos bastantes bazares, dice. Totalmente, sí señor. El amigo Timeto Voz Esponja, el He-Man que solo del Slime Pit, pero cayó en mutágeno. Sí, sí, yo creo que hicieron ahí una especie de crossover ahí medio extraño, ¿sabes? Vamos a saludar aquí al amigo Miguel Ángel Zamudio López, sí señor, desde Hidalgo, México. Muchísimas gracias, se agradece bastante el apoyo. El amigo José Manuel Castro sigue. Está precioso el Skeletor, muchísimas gracias. Hombre, el amigo Bernie, niño, pero ¿para qué me haces esto? Te lo debo. Esto mínimo 2 o 3 barraquitos en el Figurama cuando nos veamos ahora a mediados de noviembre. ¿Eh? Espero verte por ahí. Yo en principio tengo prácticamente ya todo atado.
Y nada, nos veremos ahí si Dios quiere. O sea, si te pegas el salto, espero verte. Y si no, pues ya vemos. Tenemos que inventarnos algo para vernos, ¿no? Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, se agradece, vamos, infinitamente. Gracias por el apoyo, sí señor, por la donación. Barraquitos. Madre mía, cómo está el chat a tope, sí señor. Muchas gracias por el apoyo y el cariño. De verdad, vamos, es lo mejor del coleccionismo, estar aquí ahora mismo compartiendo con ustedes todas estas novedades, de verdad, vamos. Soltar la pasta, dice el canal con mayor número de directos dice. Joder, muchas gracias. El amigo Gabriel, sí señor. Qué bueno verte en el buen humor que te caracteriza. En el último directo te notaba un poco molesto. Sí, sí, la verdad que me pudo el momento. Evidentemente, como bien se habrán fijado en el último en vivo directo, los chicos de Mattel me decepcionaron por el tema de la forma en que mostraron lo que vendría a ser el ganador, en este caso, lo que vendría a ser el Snake Slay, lo que vendría a ser la guarida de Lady Cither y los hombres serpientes, ¿no? O sea, lo que vendrá a ser el Eternia Choice. La verdad que como decimos aquí en España, me cogió un empute realmente brutal. O sea, de verdad, yo creo que me pudo. Sí es verdad que el otro día se me quitó, pero bueno, es que el momento es lo que tiene. Yo me esperaba un evento en condiciones, en fin, que no me quiero liar. Muchísimas gracias por preocuparte, amigo Gabriel. Hola, sí señor, el amigo Duels. Sí señor, gracias por estar por aquí. Un sube y baja no me miente. No me tiente. Sí, hombre, yo me he hecho una escapadita ahora en breve. Hombre, el amigo Eduardo, sí señor, el amigo Skywalker Comics, sí señor. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante el apoyo, querido amigo. Un fuerte abrazo. Vamos a ver si empezamos ya, que lo tengo aquí todo preparado. Vamos a hacer una revisión de las últimas novedades de Motu, Master of the Universe, o Amos del Universo y Tortugas Ninja, que se viene crossover realmente brutal. Aquí el amigo José Antonio, normal, Mattel hizo una chapuza. Efectivamente, es que la forma en que presentó el ganador del Eternal Choice para mí fue decepcionante, o sea, de locos, ¿eh? Luis Mattel solo dijo la Snayer, no han mencionado el segundo lugar. Efectivamente, falta todavía saber la segunda propuesta que ganó. Es que no quiero volver a entrar en lo mismo, o sea, Mattel se lo montó fatal, podía haber hecho, no sé, una especie de presentación con estadísticas, el número de votaciones que hubo, la recaudación que hubo a lo mejor en votaciones en Europa, en Centroamérica, América Latina, América del Norte, en fin, un poco así a grueso modo, en fin, se lo podía haber montado de mil maneras. En fin, una cosa de locos. Y bueno, vamos a seguir. Empezamos aquí, pues evidentemente con los empaquetados nuevos que vamos a tener en lo que a la línea nueva de Master of the Universe, Masterverse se refiere. Se hace presente la amiga Evelyn. Personalmente me encanta. El arte de la caja es precioso. Yo creo que es un buen homenaje al personaje que representa. Recordemos que es la Evelyn de la película, ¿no? De los años 80. Y sin lugar a dudas, yo creo que ya solo por lo que representa, yo creo que vale la pena comprarlo. Sí es verdad que los prototipos mostrados en el San Diego Comic Con, a mí en principio no me hizo mucha gracia, pero ya viendo fotos más detalladas y demás, las facciones de la cara está súper bien lograda. Yo creo que es una figura que hay que tener sí o sí. Ahí está el amigo Jesús Robles. Es Mattel, no se puede pedir más a lo chapuza, totalmente, querido amigo. Seguimos disfrutando, tenemos aquí pues más vistas de lo que vendría a ser el empaque. La verdad que está muy bien, me gusta muchísimo que hayan respetado la ventana para así ver lo que vendría a ser la figura, no como lo está haciendo Hasbro en ese sentido, que prácticamente viene todos los empaquetados ya cerrados, aunque sí es verdad que para el 2024 todo eso va a cambiar. Y seguimos, la verdad que el arte es precioso, ¿eh? Y la actriz, la verdad que lo bordó. Y bueno, aquí tenemos lo que vendría a ser la parte trasera de la caja. Está muy bien, hace referencia a su capa, que si no me equivoco, a ver si me lo pueden decir, si no me equivoco, creo que era de tela, ¿no? Corregirme si me equivoco. Y la vemos también aquí con lo que vendría a ser la llave mágica del tiempo, ¿no? O sea, realmente genial. A ver lo que dice aquí el amigo Aroxu. Detalle del empaque con la caligrafía de la película. Efectivamente, gran detalle ese, sí señor. El amigo Retroplayer se ve genial. Luigi, te acabo de mandar una foto de la pieza china que plagiaron para sacar el diseño de la Snake Layer. Lo vas a flipar. En serio. Ahora en un momentito le echo un vistacito, amigo Edu. Muchas gracias.
A ver lo que dice el amigo Joseph. Me gusta mucho esa Evelyn mega costera, dice. Ojalá, ojalá la podamos pillar en tiendas. Sí, yo quiero creer que Mattel, ya que le está dando bastante bombo a lo que vendría a ser las nuevas líneas de figuras de acción de Master of the Universe, siempre teniendo en cuenta lo que va a hacer con Origin, que lo va a distribuir en Matty Creation. Quiero creer que toda esta línea de Masterverse, New Eternia, etc, etc, las vamos a encontrar en tienda física. O por lo menos, no sé, yo ya es que no quiero ni pensarlo, pero vamos, sería lo suyo, ¿no? Luis, bro, el problema es que Mattel, dice el amigo Duels, o no aprende de Hasbro Pool y de otras empresas. Es perdón por la palabra, pero es cagante, efectivamente, te comprendo, porque se concentran en otras cosas que no deberían. Sorry por la palabra. No, no, sí te comprendo perfectamente y el enfado es mutuo, ¿sabes? Yo lo pienso exactamente igual. Meg Foster, quise decir, el amigo Joseph, efectivamente, muchas gracias por la aclaración. El amigo Lobo Collector dice, las figuras de la película no las voy a conseguir. Me tocó filtrar un poco la colección Masterverse. Por supuesto, pero tal vez más adelante la consiga. Pues yo te animo a que si la ves en algún sitio y demás, píllala, porque es lo de siempre. Si la dejamos pasar, querido amigo, ya después no podemos volver atrás y no la podemos conseguir. Y bueno, ahí está el arte de la parte trasera del blister, realmente espectacular. Hey, muchas gracias, amigo Bernie. Recordando ahí lo de los likes, a ver si la familia se acuerda de darle al like y compartir con los amigos coleccionistas. Muchas gracias. Y bueno, evidentemente, poco o nada puedo decir de esta maravillosa figura. Yo creo que va a ser del agrado de todos. Tocará esperar un poquito a ver qué dice Mattel, ¿no? De cara a lo que vendría a ser el próximo año en lo que a distribución de Masterverse se refiere. Y bueno, seguimos con las novedades. Esperen un segundillo. Vamos un poquito de aquella manera. Y bueno, también, aunque de verdad a mí el tema de Mega Construct me gusta, Mega Block, está muy bien, pero si es verdad, no así sus precios, ¿no? Los precios me parecen un poquito desorbitados. Aquí están las últimas novedades que han salido en lo que a esta línea se refiere. Tenemos ese maravilloso Jet Sky con el Skeletor que está muy bonito y el amigo Ratman con lo que vendría a ser el Laserbot, vehículo mítico de la línea de Master of the Universe. La verdad que yo lo veo muy simplón, al igual que el Jet Sky. Evidentemente son cajitas pequeñas para completar y demás. Está claro que lo más llamativo son las miniaturas, las minifig o las minifiguras, ¿no? Poco más que añadir, a mí me parecen unas figuritas realmente geniales. Es lo más llamativo de esta colección. Sí, es verdad que tiene muchos vehículos, PlayStation. Yo, por ejemplo, tengo el maravilloso, que por cierto, ¿dónde está? Ah, está allá arriba. Yo lo había perdido de vista, el Battle Run, que está muy, muy bien. La voy a comprar ya que tengo a He-Man y a Skeletor de Super 7 de la película. Pues mira, buen motivo para hacerte con la Evelyn de la película. Realmente genial. El Laserbot para Origin hace falta. Efectivamente, está claro que Mattel, si quiere terminar, entre comillas, y por todo lo alto con la línea Origin, ya que la va a distribuir a través de Matty Creation, lo suyo sería que sacara por mínimo los vehículos más icónicos, ¿no? O sea, vamos a ver si hay suerte con el Laserbot, que recordemos que en la serie Filmation volaba. Seguimos. Aquí tenemos un par de imágenes más, un poco más cerca de lo que vendría a ser el blister donde vemos al Skeletor. El Skeletor está guapísimo, ese colorcito, tal. Hace referencia, si no me equivoco, al Skeletor de la India, ¿no? De Leo Toys, si mal no recuerdo. Muy bonito también el violeta utilizado para el Jet Sky. No está nada mal. Y bueno, se hace presente la variante del amigo Ratman, que me recuerda mucho a la versión de Super 7, que está muy bien. Y bueno, y el mini vehículo de este maravilloso Laserbot, que sin lugar a dudas lo veo súper simplón, la verdad. Poco más que añadir, muy bonita la caja, el arte, y bueno, para el que le guste esta línea entre comillas, vamos a llamarlo el juego de construcción primo hermano de Lego, ambientado en el universo de Moto, ¿no? A lo que dice aquí el amigo José Antonio. ¿Se sabe si la reedición de la Wave de Origin de Shira, Sodak, etcétera, llegarán a España? Pues no lo sé, amigo, no lo sé. Es más, no me atrevo a decir si la van a distribuir en tienda o no. Yo quiero creer que no. Ojalá me equivoque y dentro de unos meses le digan, chicos, ya tenemos a Westor, tal, porque yo, por ejemplo, solo pillé uno
y me gustaría hacerme con otro Westor para tenerlo en blister. Es un personaje que me gusta muchísimo, ¿no? Con lo cual, toca esperar a ver qué sale todo esto. De todas maneras, otra cosa no, conforme digo las cosas malas de Mattel, también digo las cosas buenas. Siempre todas las semanas nos va dando información de su franquicia de Masters of the Universe y no nos queda de otra que esperar un poquito. También falta Ratman naranja para Origin, efectivamente. Podrían haber hecho ahí también un medio repintadito. Ya que están con los repintados, tenían que haber aprovechado un molde que a fin de cuentas es un molde que se usa prácticamente poco, solo para dicho personaje, ¿no? Deberían reutilizarlo. Buen punto de vista, amigo Timeto. Y bueno, seguimos, ya hemos hablado de lo que vendría a ser Mega Construct y vamos a seguir. Segundillo. Bueno, se hace presente la versión del amigo Skeletor con el virus de la placa madre de el último capítulo de Masters of the Universe Revelation, ¿no? Evidentemente es un personaje que bajo mi punto de vista a mí no me gusta. Seguramente que después en la serie, igual lo que vaya a ser y demás, seguramente me gustará. Pero sí es verdad que estamos hablando de Skeletor, ¿no? Es un personaje que todos amamos, es el antagonista por excelencia de He-Man. Entonces quiero creer que a lo largo de esta segunda temporada, que si mal no recuerdo, creo que son solo 5 capítulos, va a evolucionar y se va a quitar el virus, en fin, y va a liar la parda, ¿no? Porque, o por lo menos yo espero eso. En todo caso, lo que nos ocupa aquí ahora mismo es la figura de acción en sí, el empaquetado es precioso. Yo la figura la veo simplemente para los fans de Masters of the Universe que sean completistas hardcore. A mí en lo particular, como figura de acción, me parece que está muy bien elaborada, muy bien realizada, pero a mí no me dice nada. Y como he dicho en varias ocasiones, en el tema del coleccionismo de figuras de acción nos toca muchas veces ser muy selectos porque no se puede tener todo. Y yo en particular esta figura la voy a dejar pasar porque no me aporta nada, no me dice nada, ¿no? Lo que está claro que el empaque es precioso, muy bonito. Ahí lo tenemos. Y vemos la parte de atrás del amigo Skeletor bichado con virus ahí de la placa madre. En fin, la verdad que, bueno, lo que les había comentado como figura de acción está muy bien, pero a mí no me dice nada dicho personaje lo que le han hecho, ¿no? Me recuerda un poco a, no sé si estarán de acuerdo conmigo, a mí me recuerda un poco a Darth Maul, que al principio pues lo partieron en la mitad y demás, le pusieron las piernas esas cibernéticas y me acordé por eso, ¿no? Vamos a ver aquí los comentarios, a ver qué dice aquí el amigo Jesús Hernández. La reedición de Shira y Merman sale en la misma web de He-Man y Hombre Bestia Carton. Efectivamente, creo que las van a anexar a dichas web. Ya las han ofrecido por Geo, con lo que seguro llegará a las tiendas especializadas. Pues mira, buen apunte, amigo Jesús. Yo sí es verdad que sabía, ¿no? Que la iban a distribuir en Carton, pero es que vuelvo y repito, no me atrevo a dar ningún tipo de pronóstico a estas alturas por el tema de la mala distribución que estamos teniendo. Quiero ser muy positivo, ojalá llegue a todas las tiendas especializadas, jugueterías y demás, teniendo en cuenta que es un producto nuevo. Quiero creer que la estrategia de marketing para consolidar el producto en el mercado, para afianzarse, tendrán que invertir en marketing y sobre todo en tema logístico. De hecho, hace poco en uno de los grupos de WhatsApp, ahora no me acuerdo, en el cual participamos y demás, muchos coleccionistas y yo, aquí en España, pues alguien puso una noticia de que una maravillosa empresa aquí europea o española se va a encargar directamente de lo que vendría a ser la distribución de todos los productos de Mattel. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo visto va a mejorar en lo que vendría a ser la distribución, con lo cual cojan esta información con pinzas, vamos a ver. En todo caso, el tiempo pone a todo en su sitio y tocará esperar a ver qué sale de todo esto. Aquí el amigo Belmont, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Saludos, amigo Recol, y a los amigos aquí presentes, muchas gracias. Seguimos siendo 32 en la retransmisión, en el directo, en el en vivo. Muchísimas gracias por el apoyo. Recuerden darle like, compartir con los amigos coleccionistas, se agradece bastante. El amigo Johnny Belmont, sí señor, gracias por el apoyo. Buenas a ti también. Ok, gracias, dice el amigo José Antonio.
Efectivamente, dando las gracias, porque de eso se trata este tipo de retransmisiones. Estamos todos aquí juntos, planteen sus dudas, independientemente de lo que estemos hablando y demás, hagan sus dudas, hagan sus preguntas y en la medida de lo posible, si yo no la puedo responder, siempre hay alguien ahí en el chat que tiene muchísimos más conocimientos que yo o está más pendiente y demás y puede resolver la duda, que de eso se trata este tipo de retransmisiones. Crear un sitio amigo, amigable, en el cual podamos compartir, disfrutar y pasar, en resumidas cuentas, un ratito agradable, que es lo que nos une, ¿no? Este maravilloso hobby del coleccionismo, en este caso de Masters of the Universe. Quiero recordar aquí el amigo Bernie, chiquito loco, que me apoyó ahí. Muchísimas gracias. Estos 6 euritos nos da aquí en Tenerife para 3 o 4 barraquitos, ¿eh? Ahí te lo dejo. En la península, en Madrid, no sé, ya te contaré. Se agradece bastante, amigo. Seguimos y bueno, poco más que añadir, ¿no? Del amigo Skeletor, el arte es muy bonito. Lo vemos aquí en plan cibernético, parece un exterminador de la película, un T-1000, por ejemplo, un T-800. De verdad que no me dice mucho este personaje. Sí es verdad que la versión, entre comillas, perdónenme la comparativa, la versión Padawan, que la versión Padawan de Skeletor, que es cuando es alumno, ¿no? Hechicero menor, aprendiz de Hordak, esa versión sí que me gusta y me la voy a pillar. Me gusta ese rollo de la capa y demás, esos primeros pasos de Skeletor aprendiendo los caminos del mal por parte de Hordak. Yo creo que ese personaje va a estar muy bien. Se ve brutal el Skeletor, me gusta toda esa figura de Masterverse. Pues me alegro mucho, amigo Retroplayer. A ver si te puedes hacer con ella. Y bueno, aquí tenemos ya todo el arte en su esplendor. Vemos aquí al amigo Triclops, versión sacerdote, tecno sacerdote, que me encanta. Vemos aquí a los demás, por decirlo de alguna manera, seguidores, monjes, llámelo como quieran. Están muy bien. De hecho, me recuerda mucho a los Horda Wizard, que lo tengo por ahí, que aparecieron en la línea de Masters of the Universe 2000X, ¿no? Y tengo la versión Classic, los Horda Bride o los Horda, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Eran los hechiceros de la Horda, que estaban muy bien, que salieron prácticamente al final de la serie de Masters of the Universe 2000X y salió en Classic. En todo caso, el arte está muy bien. Evidentemente, este Skeletor está bajo influenciado por el virus de la placa madre y lo tiene como un lacayo. Eso es así, seguramente eso va a cambiar a lo largo de la serie. A ver lo que dice aquí el amigo Garoxu. La pena de ese esqueleto fue no poner la capucha de tela y así poder apreciar el rostro cibernético. Buen apunte, sí es verdad. La verdad que todo este tipo de opiniones son bienvenidas y está claro que Mattel siempre puede mejorar el producto que ofrece, ¿no? Gran punto de vista, sí, señor. Bueno, pues seguimos con la línea de Masters of the Universe, que tenemos bastantes cositas que comentar. A ver, ya hemos hablado de Skeletor y se viene ahora un personaje del cual tiene muchísimos seguidores a nivel mundial, siempre hablando de la línea de Amos del Universo, que es ni más ni menos que el amigo Trap Jab. Hablar de Trap Jab, qué les voy a contar a estas alturas del partido, ¿no? Es un personaje que todo el mundo quiere, tenemos muy buenos recuerdos de dicho personaje en su versión vintage, cuando éramos pequeños y jugábamos en el recreo, eso de la figura, los colores, eso de que se le pueda quitar el brazo y ponerle un arma, tenía 3, o sea, maravilloso. O sea, como figura de acción yo creo que era la más, a ver cómo me explico, era de los personajes más polivalentes y más queridos, ¿no? Con lo cual, no es para nada descabellado pensar que el amigo Trap se va a vender como churros y, sin lugar a dudas, el empaquetado es precioso. O sea, nos muestra lo que vendrá a ser el producto, en este caso la figura de Trap con todo lujo de detalles, en esa ventana maravillosa donde vemos prácticamente el cuerpo principal, el torso del personaje que representa el arte de la caja. Y sin lugar a dudas, yo creo que se va a vender y va a ser de las más buscadas. Me atrevería a decir que muchos coleccionistas se van a comprar dos seguros, porque a lo mejor se quedaron con la espinita de no hacerse con la versión de Masters of the Universe Classic, o no se pudieron hacer con la versión Origin, que es un personaje muy buscado, muy cotizado. Entonces, ¿qué pasa? Que este personaje va a quitar muchas espinas clavadas a muchos coleccionistas, ¿no?
con lo cual háganse la idea que todo el mundo se va a pillar mínimo 2 seguro. Vamos a ver aquí el chat un momentito. A ver lo que dice aquí el amigo Retroplayer. Luis, ¿qué piensas si salieron el Over Robot, esos robots voladores secuaces de Skeletor en Filmation en versión Moto Origin? Pues que los compraría. Los compraría porque en su momento los dejé pasar en su versión. Ahora no me acuerdo. Fueron en Classic, pero ahora no me acuerdo si fueron de Super 7 o de Mattel. La verdad que no me acuerdo. Creo que eran de Mattel. Corregirme si me equivoco. Y yo creo que son personajes muy queridos. No obstante, te voy a decir una cosa, amigo Retroplayer. Teniendo en cuenta que próximamente tenemos la línea Masters of the Universe Cartoon, no es para nada descabellado pensar que aprovechen los moldes de Classic, que seguramente los tendrán, y saquen ese pack maravilloso, que si mal no recuerdo, creo que venían 3 en un 3-pack maravilloso, en un empaque genial. Y por supuesto, vamos, vendría de lujo para la línea Origin Cartoon. O sea, vamos a ver qué pasa. Lo que dice aquí es ese Trap Jab es brutal, sí señor. El amigo Oráculo Rod. Ahora sí, Luis, por acá, atento y escuchando. Ya dejé mi like. Muchísimas gracias por el apoyo. Hombre, vamos a saludar aquí al amigo Arnold. Muchísimas gracias. Amon Man, sí señor. A ver, sí, Amon Man. Arnold Man, sí señor. Saludos, Recoil, desde Zacatecas, México. Sí señor, apenas conectando el like. Muchísimas gracias por el apoyo, se agradece. Disfrutando aquí del universo de moto. Y bueno, evidentemente aquí está el amigo Trayat. Poco o nada podemos decir ya. ¿Quién no conoce a este personaje tan característico dentro del universo de Master of the Universe? Que recordemos no es moco de pavo, o sea, tiene muchos personajes icónicos y está claro que Trap Jab es uno de esos. Y yo creo que Mattel en este sentido sí ha sabido jugar sus cartas con este personaje. Todas las versiones que conozco de este personaje son sublimes. Pueden gustar un poquito más, un poquito menos, pero por lo general son figuras muy notables. Y este caso, el Trayat es impresionante. Tenemos su acción feature principal, que evidentemente es el intercambio de armas de su brazo derecho, la mandíbula, en fin, impresionante. Yo creo que es de las figuras de esta wave de Masterverse Revelación que se va a vender. Vamos, yo creo que de las 4 es la más buscada, pero con diferencia. O va a ser la más buscada, pienso yo. El arte muy bonito, no cabe duda. Y la verdad que increíble. Vamos a saludar aquí al amigo Gonzalo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a ti también. Hombre, por Dios, pero ¿por qué me hacen esto? Aquí. Muchísimas gracias, amigo Oráculo. Eres un crack, tío. Eres un crack. Muchísimas gracias por el apoyo económico aquí al canal. Se agradece bastante. Un tremendo saludo y todo el apoyo al amigo Luis Recoel. Muchísimas gracias, de verdad. Se agradece bastante. Yo creo que el cariño es mutuo. Ya hablaremos tú y yo, amigo Oráculo, que tenemos cositas pendientes ahí para hablar, para retransmitir, hacer colaboraciones y alguna cosita que tenía en mente, a ver si lo ponemos en práctica. Muchísimas gracias, de verdad. Se agradece, vamos, el apoyo en todos los sentidos. Va a saludar aquí al amigo Elitbur. Buenas noches, Luis. ¿Qué es eso que ha dicho que un Skeletor aprendiz de Horda? ¿De qué línea será? Gracias. Bueno, me refería a la línea de Masterverse New Eternia. Si mal no recuerdo, lo mostraron en el San Diego Comic Con de este año. Y veremos, evidentemente, la versión pre-Skeletor todopoderoso. O sea, cuando Hordak a ver cómo lo digo, lo adopta y lo va adoctrinando, le va enseñando los poderes oscuros y demás, mucho antes de que Skeletor se rebele contra Hordak, ¿no? Entonces, pues ese personaje está muy bien. De verdad que ahora mismo no tengo ninguna foto por aquí, pero es un personaje realmente genial. Se ve el Skeletor con lo que vendría a ser el arnés, con el logo de la Horda, con el típico vampiro, vamos a decirlo así. Y la verdad que el personaje está muy bien, ¿eh? Yo creo que viene a aportar un soplo de aire fresco a un personaje que ya de por sí tiene muchísimas versiones, pero que en esta ocasión yo creo que han acertado de lleno. Ahí el amigo Oráculo Roa, muchísimas gracias, de verdad, tío. Hoy estás que te sale. Tú y el amigo, por supuesto, y el amigo Bernie Toys, que no nos olvidemos también en su colaboración económica en el canal. Se agradece bastante. Muchas gracias. Y bueno, seguimos aquí. Este personaje de Trajab es increíblemente espectacular. Sí, todo el mundo dice lo mismo. De hecho, yo creo que mejora la versión deluxe
de Revelation, ¿no? Corregirme si me equivoco, pero todo el mundo dice que mejora muchísimo. Hombre, vamos a saludar al amigo Hito. Muchísimas gracias por estar por aquí. Grandioso canal del de Motudata, una enciclopedia virtual que tenemos gratis en YouTube, de verdad. O sea, no me da la vida para ver todos los grandes documentales que hace el amigo. Un estudio exhaustivo de todo el universo de Master of the Universe y de todos los personajes. O sea, les recomiendo su canal. El amigo Motudata coge un personaje y lo destripa, lo destripa. Vamos, salseo del bueno, sabemos todos los secretos del personaje, de verdad, un trabajo exquisito y que sin lugar a dudas recomiendo mil veces que pasen por su canal porque es espectacular, ¿eh? Pequeños mini documentales de todos los personajes de Master of the Universe. El amigo Frankie, el Skeletor de la Horda, es de Revelation. Muchísimas gracias por la aclaración, efectivamente. Luis, ¿tienes el Trap Jack de Origin verde de Minicomic que también se ve brutal? Sí, efectivamente lo tengo. Conseguí uno. Lo tengo en blister. Sí, es verdad que no lo he abierto porque, entre otras cosas, no me he acordado. Lo tengo ahí guardadito en el armario que está aquí detrás. Y ni tiempo de abrir dicho personaje. Pero gracias por recordármelo. En el próximo en vivo y directo lo tendré por aquí para mostrárselos. Y la verdad que la figura está muy bien, ¿eh? El amigo Pirrimori, sí señor, muchas gracias por estar por aquí. Bueno, llego súper tarde, pero el día no da para más. No, hombre, si apenas estamos empezando, llevamos apenas 38 minutos y todavía se viene lo bueno ahora. Nada, amigo Hito, muchísimas gracias a ti por estar por aquí compartiendo tu tiempo libre conmigo. Se agradece bastante y lo dicho, todos vayan al canal del amigo Motudata, que es impresionante. Y bueno, seguimos. Yo creo que ya detrás ya evidentemente, yo creo que poco o nada podemos decir. Vamos a seguir porque hay bastantes cositas que comentar. Hay muchísimos personajes, muchas novedades que nos han mostrado los chicos de Mattel. Y bueno, yo creo que vamos a hablar de este personaje, pero evidentemente yo creo que ya en su momento hemos hablado de ella, pero es digno de mención. Vamos a hablar de la versión de Tila Sorceress, versión hechicera custodia de los secretos de el Castillo Grayskull y todo lo que eso conlleva, ¿no? Tremenda responsabilidad. Ahí el amigo Timeto, el trap ya fusionado con Mouser, también ese mola, ¿eh? Ahora vamos a hablar de ese, sí señor. Y bueno, se hace ahí la amiga Tila, una cosita rápida, el arte precioso. Aquí tenemos el empaquetado, la verdad que destaca bastante la figura. De momento este personaje no sé si lo pillaré, estoy en TBD, ya veremos a ver, pero la verdad que como figuración está preciosa. Aquí tenemos otra variante de imagen, o sea, lo que vendría a ser otra perspectiva, ¿no? De dicho blister, está precioso, los colores elegidos, me encantan, blanco, dorado, esos tonos azules de las botas y los brazaletes, o sea, genial. No cabe duda que está muy bien diseñada y es un fiel reflejo del personaje que representa y podemos estar tranquilos que los secretos del Castillo Grayskull van a estar bien custodiados por esta hechicera guerrera, que recordemos también que la amiga Tila da mucha tela. Chiste fácil. Madre mía, se me salió ahí el chistecito chungo este. Muy bonito el detalle de lo que vendría a ser la tiara, ¿no? Haciendo referencia a esa águila. La verdad que tengo ganas de ver el papel que va a ser en esta segunda temporada de Nombre Revolución. Vamos a ver, sí, señor. El amigo Lobo Collector dice, esa tila me encanta el concepto. No sé si la figura está del todo bien, pero me gusta. Sí, yo creo que próximamente no tardará mucho, por ejemplo, el amigo Pixel Dan y demás grandes youtuber influencers, ¿no? Del tema de los juguetes, seguramente recibirán su paquete y demás de promoción. Y no te extrañes, amigo Lobo Collector, que próximamente, en un par de semanas, yo creo que de cara ya a Navidades, tendremos ya los unboxing listos, seguro, vamos, de estos personajes. Y bueno, aquí está el arte final de la parte de atrás del blister y poco más que añadir. Una figura que mola bastante. Yo creo que va a dar mucho de qué hablar, pero de momento yo la tengo en TBD, no sé si la voy a pillar o no. Y bueno, seguimos, porque hay muchísimas novedades. Y ahora se viene, pues evidentemente, a ver, no, quiero terminar un poco, ya que empezamos con la línea Masterverse, vamos a terminar con el amigo Manatams, Duncan el Bigotes. Sí, señor,
como diría el amigo el gran bananero. Sí, sí. ¡Sape, lo quita! Aquí lo tenemos, sí señor, el amigo Duncan, que sin lugar a dudas es un personaje que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo mostraron en el San Diego Comic Con y en demás eventos, ¿no? Me parece impresionante, yo creo que hay que tenerlo sí o sí. Y este es el típico personaje que va a pasar un poco como con Trap Jab. Habrá gente que va a pillar dos, evidentemente porque da juego. Es un personaje, una figura, un molde que da juego para hacer tus custom, para hacer, yo qué sé, otra tropa especializada, más tropas del Palacio de Eternia. En fin, yo personalmente, este es otro personaje que no me importaría tener dos. Para tenerlo con la cabeza en plan bigotes o si no la versión con la otra cabeza opcional, porque si no me equivoco, de las nuevas figuras de New Eternia, yo creo que es la primera de las nuevas que vienen con dos opciones de cabeza, corregirme si me equivoco, pero vamos, yo creo que está bien. ¡Hombre! Un fuerte abrazo al amigo Armando, sí señor. Llegó el bigote, sí señor, el amigo Armando, un fuerte abrazo, se agradece bastante. Un gran amigo que tiene un grupo de en Facebook de nombre El Agujero del Blister, en el cual forma parte él, otros grandes amigos que se llaman Rubén, que se llama Rubén también, un grande. A ver si nos vemos. Mira, próximamente ahora no sé si te lo habrán dicho ya Rubén, pero ahora a principios de noviembre se viene un mega evento en Madrid Rivas de nombre Mesocracón. Un pequeño evento que con cada nueva edición, cada año va creciendo más y cabe en calidad, en cantidad y sobre todo en calor humano. Yo les recomiendo que vayan a dicho evento. En su momento, un poquito más adelante, le haré un vídeo promocional y también lo pondré en el apartado de comunidad del canal para que todos los que sean de Madrid y alrededores se peguen un salto porque la verdad que los chavales son grandes amigos míos, lo organizan súper bien y es un evento pequeñito, súper ameno, de verdad. Muy recomendable lo que vendría a ser el Mesocracón. Atentos, ¿eh? Le faltó a la cadena del arma fuera de verdad, sí, la verdad es que sí. Vamos a ver el tema de la cadena. Bueno, tenemos aquí el arte con el bigotazo que le caracteriza al amigo Duncan. El casco me recuerda mucho a esos prototipos de los minicómics. De hecho, el primer minicómic que nos traía He-Man, la versión vintage, recordemos que aparecía el amigo Duncan, ¿no? Manhattan ahí con la versión esa pequeñita del Battle Run, que se quedó un prototipo también. Y aparece ahí con ese casco maravilloso y me recordó mucho. No sé si será haciendo una referencia a lo que estoy diciendo. El amigo Pirrimori dice, no puedo criticar a los Masterverse, pero soy el único que sospecha que Mattel nos va a hacer la misma guarrada que con los Origins. Mira, yo no meto la mano en el fuego, o sea, espero que no, puede que sí, puede que no, viendo cómo se las gasta Mattel, igual lo deja morir a finales, no lo sé. Yo no lo sé, no lo sé. La verdad que me desconcierta mucho las estrategias de marketing que está utilizando Mattel y se los dice a alguien que lleva muchos años estudiando lo que vendría a ser marketing, gestión empresarial, comercio de espacios comerciales y demás. Y todo este tipo de conocimientos lo tengo fresco y de verdad me sorprende porque cuando ya tiene lo que vendría a ser el producto en la cresta de la ola, que lo que tiene que hacer es mantenerlo, como que pasa, no mejora la distribución y se va para el fondo y después lo quiere reflotar otra vez, en fin, no sé. Es algo de locos lo de Mattel. Vamos a seguir con el amigo Duncan. Ven lo que yo les decía, tenemos aquí la versión, tenemos aquí su mazo característico, porque esto era un prototipo. Recordemos que el amigo Mark Taylor hizo unos prototipos al principio de los orígenes de Masters of the Universe, lo que conocemos como Lord of Power. En su momento hizo unos bocetos y demás donde veíamos ahí al amigo Duncan con un mazo ahí maravilloso. Y yo creo que esto es un poco haciendo referencia a esos bocetos, ¿no? Y bueno, se hace también presente unos pequeños huevos de Pascua, tenemos aquí unos soldados de Eternia, tenemos aquí unos Jets de Sky, en fin, el límite es la imaginación, ¿no? Por pedir que no quede, ¿no? Tenemos aquí la parte trasera del Battle Run. No sé si esto quiere decir que lo vamos a tener en la línea Masterverse, New Eternia, Revelation o como lo quieran llamar. Y no me extrañaría porque el molde, propiamente dicho, ya lo tienen de la versión Classic, que el mío lo tengo todavía ahí en caja como un tesoro. Y no es para nada descabellado pensar que a lo mejor Mattel vaya a aprovechar
todos esos moldes que tiene de Classic, un poco en lo que a vehículos se refiere, aunque de vehículos de Classic, si mal no recuerdo, solo salió el Battle Ram, que, vamos, vehículos que yo creo que son compatibles, ¿no? Al igual que Stridor y todos estos, pero bueno, en fin, vamos a ver qué estrategia de marketing va a utilizar de cara al 2024 los chicos de Mattel. Vamos a saludar aquí al amigo Ichi76. Muchísimas gracias, querido amigo. Se agradece. Hola, buenas tardes, noches todos, eternianos. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante el apoyo. Aquí el amigo Loni Hoyo, sí señor, saludos desde México, muchísimas gracias, grandes amigos tengo ahí, qué maravilloso país, y a mí lo que me encanta de México, entre muchas cosas, es la gastronomía, me encanta. La verdad que impresionante la comida de México. Voy a saludar aquí al amigo José Antonio, a ver qué dice. Eso seguro, si nos dejarán sin cueva del terror. Madre mía, yo ya no quiero ponerme negativo porque ya bastantes perreras y nervios cogí en el directo anterior con la demostración del Eternia Show, ¿no? La verdad que una locura. En el Call of Duty saldrá el Skeletor este final de mes. Sí, efectivamente, amigo Ichi, tienes razón. Call of Duty, lo que vendría a ser la empresa Activision, que dicho sea, ha sido ya absorbida por la genial Microsoft en su Xbox, han hecho una colaboración y demás para hacer una especie de mod o expansión donde vemos ahí al amigo Skeletor brutal metiendo caña ahí. La verdad que está espectacular. Yo en particular me haré con esa expansión porque es que mola bastante, ¿no? Yo soy muy aficionado a los shooters, a los first person shooter, ¿no? A los típicos. Yo que soy de la época de un Real Tournament, del Counter-Strike, o sea, imagínense, no ha llovido. Me encanta. Loni Hoyos dice, ¿no te parece que la nueva Eternia son figuras para hacer la versión antigua del personaje y la versión del futuro de Eternia? Por eso el He-Man armadura de combate trae barba. Sí, efectivamente. La línea New Eternia se ha caracterizado por hacer una amalgama, ¿no? Por hacer una mezcla de la línea Classic 2000X. Ha hecho como una fusión de todo lo que es el universo de Master of the Universe o vamos del universo, ya sea hace referencia a bocetos, hace referencia a prototipos que se quedaron en el tintero o en fase de producción que no llegaron a ver la luz, hacen referencia pues a un montón de ideas que se quedaron, como dije anteriormente, en bocetos, aportándole a lo mejor un poquito de Classic, un poquito de New Aventura, un poquito de Master of the Universe 2000X, en fin, hacen como una amalgama, lo meten todo en la Thermomix y sale la línea New Eternia. Totalmente de acuerdo y el resultado salta a la vista, unas figuras de calidad impresionantes. Y volvemos a lo mismo, lo malo es la mala distribución. Y el Wind Rider, si no recuerdo mal, sí, efectivamente, ese vehículo también salió en la línea Classic. Muchas gracias por recordármelo. Y bueno, yo creo que ya tenemos un par de imágenes más. Tenemos la parte trasera del amigo Duncan, donde hace referencia, evidentemente, miren esta imagen qué bonita. Lo tenemos aquí. Es que es preciosa la figura. Lo que les comentaba, el amigo Duncan cuando era un cadete, ¿no? Recién salido de la Academia de Eternia. Impresionante. Esta figura se va a vender muchísimo. Y bueno, ya la imagen final con todo lo empaquetado, preciosa. Hay que hacerse con ella sí o sí, mínimo una, amigos. Y bueno, seguimos para no liarnos. Y bueno, yo creo que ya vamos a pasar ya con el plato fuerte, que es ni más ni menos lo que es el anuncio, ¿no? Lo que vendría a ser el anuncio oficial, que si mal no recuerdo, creo que fue ayer, en el cual nos muestran esta imagen y se hace presente de forma oficial, ni más ni menos, Turtle of Grayskull. Este maravilloso crossover que no ha dejado, que ha hecho arder las redes sociales, siempre hablando de temática de figuras de acción y juguetes coleccionables, ¿no? Entonces, vamos, todas las redes sociales estaban echando humo, una cosa de locos, todo el mundo en todos los foros, en todos los grupos de WhatsApp, en Instagram, o sea, todo el mundo alucinando en colores con todo lo que se viene. Recordemos, queridos amigos, que ya en este pasado San Diego Comic Con, los chicos de Mattel nos mostraron, se vio ahí una especie de boceto del blister, una especie de prototipo, y bueno, en fin, no gustó mucho, pero de lo que no cabe duda es que ha creado muchas expectativas. Esto también es una estrategia de marketing que sabe utilizar bastante bien Mattel, ¿no? Y bueno, la verdad que bajo mi punto de vista,
yo les voy a ser sincero. Si Mattel juega bien sus cartas en lo que a la distribución, precio se refiere de estos productos, yo creo que se van a vender bien. Recordemos que también la empresa Playmed es dueña de los derechos, ¿no? De Tortugas Ninja. Y yo creo que también le dirá a Mattel, oye niño, espabilate con la distribución, mira lo que estoy haciendo yo, tengo todos mis productos de Tortugas Ninja en todos lados, en todas las jugueterías, de hecho se están vendiendo muy bien y está llegando cosas nuevas, ¿no? De hecho, hace un par de días estuve en una juguetería de aquí, la juguetería Nikki, y le están llegando cositas interesantes de Tortugas Ninja. ¿Qué quiero decir con esto? Que Playmed le dará un tirón de orejas a Mattel y le dirá, niño, espabilate con la distribución, o lo hacemos nosotros dos, tú las fabricas, yo las distribuyo, en fin, no sé cómo lo harán. El caso es que yo creo que ese es el factor, la distribución. Vamos a ver qué dice aquí el amigo Retroplayer. Amigo Luis, preordenar Motu Origin Lord Graph Terror y Necroconda en UK de Wolves Setback. Sí, yo te los recomiendo. Son unos personajes que aportan un soplo de aire fresco a la línea de Masters of the Universe Origin, más que nada por lo que representan, ¿no? O sea, yo espero que lleguen a tiendas o por lo menos a ver si en la medida de lo posible puedo hacerme con alguna de ellas, ¿no? Aquí lo que dice el amigo Ichi76. Yo quiero esos Masterverse, un He-Man con cara de He-Man, no con cara de Carmen de Mairena, joder. El enfado monumental del amigo Ishii, es que la verdad es que tiene razón, ¿eh? No sé qué pasa, pero últimamente Mattel no da en el clavo con las facciones de la cara, ¿eh? De He-Man, siempre hablando de He-Man, ¿no? Yo quiero el Laserbot en Origin, me molaba ese vehículo. Pues sí, vamos a ver, por lo pronto lo tienes en Megablock, en Mega Construblock, en los juegos de construcción este de Mattel. De hecho, estuvimos hablando de ellos al principio del directo. Ah, ya están los blister moto tortuga, dices. Sí, sí, de locos. Tortugas, dice el amigo Jose, sí señor. Qué linda esa ilustración, ojalá fueran así las figuras. Tendría que ser Masterverse, pero que tenga esta estética. Pues sí, no te extrañe que Mattel le dé por elevar la escala de este crossover y lo tengamos en Revelation. O sea, no es para nada descabellado, ¿eh? Pirri Mori dice, yo quería pillar New Adventures en Masterverse y Skeletor quedó como exclusivo. Perdón, sí, efectivamente, amigo Pirri, se quedó en eso. La primera en la frente, toma, totalmente. Yo quiero mi Rafael Moto y claro, a sus hermanos por jodienda completista. Sí, la verdad que curiosamente los personajes más bonitos, los más que me llamaron la atención de momento de lo que han mostrado, es el amigo Leonardo y Donatello. Me parecen brutales. Después Manatams, bueno, pero ya hablaremos de ello más adelante. El amigo Belmont dice, pasaré de esta línea, pero espero que todo aquel que le guste las pueda conseguir. Efectivamente, y esa es la actitud. Muchísimas gracias, amigo Belmont. Evidentemente, lo hemos hablado en varias ocasiones tú y yo. Es complicado hacerse con todo y bueno, dentro de las pocas virtudes que tengo, es que no soy completista. Una porque no me lo puedo permitir y otra porque es que no se puede tener todo. Además, aunque parezca mentira, hay otras prioridades también. El Manatam de New Eternia igual se le cambia los cascos. Ah, pues mira, ese detalle no lo sabía. Pero en todo caso es un personaje que hay que tener sí o sí. A ver, Recoil, si mira, los blister últimos son de Vietnam, ya no son de China. Y son más serios y nuestros dúplicos que vendrán seguro serán otra variante. Pues vamos a ver, amigo Ichi. De todas maneras, te diré una cosa, a mí dúplico no me quita el sueño, es un personaje random de la línea Sunman que, bueno, vale, está ahí, ok. Sí tengo que decir que era el más que me llamaba la atención por su estética sci-fi, por su estética futurista, que mola bastante para anexarla a la colección de Moto Origin, precisamente por eso, para que le dé un soplo de tecnología futurista a la línea. Pero bueno, vamos, que si llega bien y si no también, vuelvo y te repito, no me quita el sueño. El amigo Gonzalo, Mattel quiere aprovechar la moda de Tortugas Ninja para facturar. No veo que sea una línea necesaria. Con todas las de Origin que faltan por salir, la línea Cartoon, etcétera, me parece demasiado. Realmente no me gustaron. Te comprendo perfectamente, creo, amigo. De hecho, lo hemos hablado en alguna ocasión y yo espero que Mattel no vaya a caer en el error que hizo con la línea Moto 2000X,
y está sacando muchas líneas de figuración, siempre hablando de la línea de Master of the Universe. Tenemos Masterverse, New Eternia, tenemos Origin, evidentemente a partir del 2024 en Matic Creation. Tenemos la línea Cartoon que está al caer. Ahora tenemos esta nueva línea crossover. Y eso que aquí en España no llegó la línea de la lucha libre, que utilizaba el molde de Master of the Universe con Motu y demás, de la WWF. O sea, de verdad, o sea, Mattel está ahí exprimiendo demasiado y va a llegar un momento en que el coleccionista o el cliente o el futuro comprador se satura hasta tal punto que dice, oye, basta y nos volvemos más selectivos, ¿no? Con lo cual, no sé, vamos a ver qué sale de todo esto. Yo con este crossover estoy en mi periodo de enamoramiento, dice el amigo Lobo Colector. Me entusiasma un montón, pero hay figuras que del todo no me gustaron como Krang. Pues te diré que ¿dónde lo vi yo? Creo que lo vi en Instagram, en la cuenta del amigo coleccionista argentino, ahora no me acuerdo el nombre. Volver al juguete, el amigo de Volver al juguete, comentó un dato muy interesante de Krang. De hecho, hace referencia, es un crossover de Titus. Y a mí se me explotó la cabeza porque es verdad, se parece a Titus. Y por lo visto es así. Con lo cual, imagínate, yo no lo había sacado, ¿no? Yo estaba mirando a Krang y decía, pero qué personaje de moto está representando, y es al gigante Titus. Estoy de acuerdo contigo, amigo Luis, no se puede tener todo, por espacio, por dinero, efectivamente, es eso, ¿no? Y bueno, la verdad que está bonita la ilustración, ¿eh? Dicho esto, yo creo que vamos a pasar al plato fuerte, un segundito, oculto esto, y vamos a cambiar y seguimos con Motu, Crossover, Tortuga Ninja, maravillosa. Y bueno, y aquí está, sí señor, sí señor. Se hace presente las imágenes oficiales ya de las figuras. Vamos a ver, y aquí está. Y bueno, se hace presente la versión mutágeno de He-Man, que personalmente para mí es la más horrible. No sé, es una mezcla rara que no me gusta. Y también tenemos al amigo Donatello, que de verdad precioso. Me gusta el contraste del verde tortuga con el violeta morado, este maravilloso brillante. No sé si va a tener estética brillantina. Y el arma de Mana Tams. La verdad que está muy bien. Háganse la idea que tiene los calzones, ¿no? Los típicos calzones de los Motu, con lo cual es un detalle maravilloso que a mí en lo particular me gusta bastante. Vamos a ver que se me pierde el chat. A ver, tal. Mattel, yo crossover, lo que dijo Frankie. A ver lo que dice aquí el amigo Duels. Yo iré por New Eternia, por Manatam y Try Job. Yo igual, amigo. Dúplico si lo pillo es para hacer otro derivado de He-Man. Bueno, mira, la verdad que la figura se presta a ello, al igual que todas las de Suman. Son carne de cañón para custom. Totalmente, amigo. El amigo Pirrimori dice, si alguien quiere tortugas, tiene las reediciones de Playmate que son una pasada. Esto es un invento del diablo, dice. Sí, sí, de hecho yo estoy esperando a ver si llegan a tiendas especializadas, jugueterías, las reediciones estas maravillosas de las vintage. Sí me consta que tengo amigos, por ejemplo, el amigo Pedro que está en Las Palmas, Pedro San, un fuerte abrazo si estás viendo el directo, en el cual me comentó en su día que compró las reediciones esas que vienen con el caparazón, con las pizzas y demás, está muy bien. A ver que se me va el chat, ahí está. Es una mezcla de Megator. Es verdad, de Megator, no de Titus. Ay, mi madre, que la lié un poco más y digo Procrustus. Es verdad, es de Megator, correcto. Me lié ahí. Megator, no Titus, efectivamente. Gracias por la aclaración, amigo Rebel. A ver, más comentarios, amigo José Antonio. Tantas líneas no dan para fabricar, por eso le va fatal. Sí, yo quiero creer, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, debería centrarse un poquito más. No es Megator, es por el arma. No es, sí, sí, correcto. Es lo que estábamos hablando antes. He-Man mutante puede que tenga los brazos de André el gigante, pero el torso regular. Pues mira, no lo sé, puede ser. Está claro que Mattel está jugando sus cartas con todos los moldes que tiene, todas las piezas y todo el rollo.
Recordemos que uno de los alicientes de Moto Origin es la gran variedad de piezas removibles que tiene, con lo cual facilita la customización y por ende a la misma empresa la recombinación de piezas para crear nuevas figuras y personajes. José H, saludos Luis, otro para ti, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Los brazos tan desproporcionados del mutágeno He-Man nos traen malos recuerdos de las figuras de CGI, es verdad, esa es otra línea que se está quedando ahí muerta, no triunfó como debería, en fin, creo que le toca más adelante cuando pueda le dedicaré un vídeo, el porqué del fracaso, es digno de estudio, ¿eh? El amigo Ichi, mola Donatello, me gusta el color violeta brillante, que gusta, aún ganas de ver a Rafael. Yo creo que los próximos días van a mostrar a Rafael y al resto de las tortugas, ¿eh? El amigo Frankie, las tortugas se ven alucinantes, los demás personajes flojean un poco, la verdad es que sí. Bueno, tenemos aquí al amigo Leo, que está muy bien, otro personaje que sí me gustó, no era para menos, el jefe de las tortugas, pues evidentemente tenía que tener una buena representación, ¿no? Lo que dice aquí el amigo Ichi, ahora con el cuerpo de Duncan, el hombre Ameron dice, hago un battle K, cuerpo Motu, ya lo enseñaré por el Instagram. Ok, genial, muchísimas gracias. Y bueno, a ver, que les voy a contar de Leonardo. Me gusta muchísimo el arnés con la L, la espada del poder partida por la mitad, haciendo referencia a que Leonardo usa dos. La verdad que me gusta, el Leonardo no está nada mal. Y la armadura de esas tortugas está muy bien. Y bueno, evidentemente hablar de Donatello es hablar de un personaje que va a calar bastante. Yo creo que se va a vender muy bien. Mola bastante. Y se hace presente el He-Man mutágeno. Madre mía, tengan en cuenta el detalle del pie derecho donde por culpa de la mutación rompió la punta de las botas y se le ve ahí los ñames, los dedos. De verdad, macho. Un personaje que yo creo que no dice mucho, ¿eh? Ay, voy a tomar un poquito de agua. Un segundito. Hombre, se hace presente. Saludo al colega y amigo Miguel Pastor. Muy buenas, llego tarde, pero es que por la calle me han saltado el clan del pie mientras iba a por unas pizzas, dice. No me extraña, me imagino que vamos, ahora mismo en el resto del país, o sea, lo que vendría a ser España, si mal no recuerdo, anunciaron lluvias y demás. Por lo menos hoy me dijeron que en Madrid está cayendo la del pulpo, madre mía. Voy a saludar aquí al amigo Joseph. Estas tortugas acinturadas con cinturón y calzón moto quedan más parecidas a los Battletoads. Oye, pues sí, señor, gran aporte, ¿verdad? Los legendarios Battletoads. Battletoads versus Double Dragon. Madre mía, me acuerdo de ese videojuego en Super Nintendo que era lo más difícil que me he echado yo en la vida. Había una fase de motos que eso yo jamás la pasé. Voy a saludar aquí al amigo Rebel. Ese He-Man me recuerda a las figuras de Tortugas Ninja del 2000. Hombre, pues sí, tienen ahí un rollo, efectivamente, tienes razón. Tiene un rollo así del 2000, en fin. Está claro que estas figuras yo la veo como, vamos, como carne de custom para sacar no sé, una especie de faker super evolucionado, super Saiyajin nivel 20, yo qué sé. El límite es la imaginación, ¿eh? El molde sirve para eso. Vamos, carne de custom. Y bueno, se hace presente el amigo Duncan, que tengo que decir que me gusta. La verdad que me gusta el rollo del casco. Sí es verdad que la parte de atrás tiene ahí como una especie de como de pelos, no sé a qué personaje representa, ¿no? O qué crossover hace con Tortugas Ninja. En todo caso tiene el caparazón como escudo, su mazo característico. La verdad que la figura me gusta bastante, no está nada mal. ¿Qué les parece a ustedes el amigo Bigotes? Ah, vale, eso ya lo puso un amigo Rebel. Faker super mamados. Super Wistrol, sí señor, amigo Timeto. Sí, la verdad que el amigo, no cabe duda que el amigo Manatams es impresionante. Quiero volver a darle las gracias al amigo Bernie Toes por ese apoyo económico al canal. Se agradece bastante, hermano. Esto no los vamos a gastar en barraquitos, cuando suba a Madrid.
El amigo Oráculo Roa también colaboró con el canal económicamente. Muchísimas gracias, se agradece bastante. Un fuerte abrazo. Esto va por ustedes, se agradece el apoyo, en serio. ¿Eh? A ver lo que dice aquí el amigo Lobo Collector. Lo único que me gusta del He-Man es la materialidad de la figura. Al ser translúcida se ve entretenido como producto. Sí, efectivamente, lo que estábamos hablando antes, amigo Lobo Collector, la verdad que la figura se presta para customizar. Sería genial averiguar, yo creo que si no ya lo hubieran dicho, estaría genial que lo que es el cuerpo de He-Man sea glow in the dark, o sea, que sea brillante como lo es Edgar Glow, ¿no? Entonces, eso sería un plus brutal. De hecho, en su momento, la empresa Super 7 sacó una versión translúcida de la línea Neo Vintage de Master of the Universe cuando Super 7 tenía la licencia de Motu. Y la verdad es que el personaje molaba. O sea, al principio no le hice mucho caso. Si es verdad que en su momento eran figuras caras, estábamos hablando de 30 euros. Y la dejé pasar y después en su momento me decidí a buscar dicho personaje, dicho He-Man translúcido, brillante, y nada, no la conseguí. En todo caso estaría genial que este cuerpo fuera translúcido, pero creo que no, ¿eh? Y bueno, lo dicho, Mana Tams, precioso, la verdad, ¿eh? Precioso. El amigo Rebel, Manhattan tiene los colores de Miguel Ángelo. Ah, correcto, es verdad. Bien dicho, sí señor, no había caído. Es que con tanto crossover no identifico los personajes todavía. Tienes razón, Lobo, me convenciste, lo compraré igual. El amigo Joseph, les animo a que pasen por su canal, la verdad que es un grande, el amigo Joseph de Multifan Chile, un gran canal que les animo a que pasen. Está espectacular, igual que el amigo Lobo Collector, el del amigo Oráculo Roa, todos esos canales, amigos latinos, hermanos, sí señor, aportan muchísimo al universo de Motu. Les animo a que pasen por sus canales. A ver lo que dice aquí el amigo Lobo Collector. Manatans, estoy totalmente adentro. Me encanta la reimaginación. Además, no se aleja mucho de lo que ya conocemos del personaje. Donde lo veo, sé que es Manatams. Sí, sí, la verdad que el personaje es precioso. De hecho, me gusta mucho el color este verde, aguamarina, oscuro, maravilloso. Me recuerda a el cuerpo de Merman, de Lord of Power, y la verdad que da mucho juego la figura, ¿eh? De eso no cabe duda. Lo que dice el amigo Fear TV, sí señor. Muy interesante el crossover, pero me voy con los cartoons. Es que es eso, no podemos con todo, ¿no? No podemos con todo. Y es normal que muchos coleccionistas, en este caso, como está diciendo el amigo de Fear TV, se centre en una línea. Es que no se puede con todo, de verdad. De hecho, hoy, estos días atrás, lo estoy hablando con el gran amigo Rubén, que estoy a ver si lo convenzo para que venga a una retransmisión conmigo ahí, porque ahí donde lo ven, es el típico coleccionista que está en la sombra, pero tiene una colección, queridos amigos. Yo he tenido la gran suerte de ver un poquito y de verdad que es impresionante, tanto en cantidad como en calidad. Y ya no solo por la cantidad y calidad, sino por los conocimientos que tiene el amigo Rubén. Yo lo considero un gran amigo, me ha ayudado muchísimo, igual que la gente de Mesogra, ¿no? A todos ellos los aprecio mucho. Y de verdad, o sea, como dije al principio, hay que centrarse y no se puede tener todo. Y bueno, bien por ti, amigo de Fear TV, en centrarte en la línea Carton. Y bueno, vamos a ver qué sale de todo eso, ¿no? El amigo Retro Player, Mattel está estirando el chicle con la figura de Origin, la sacarán por filtración. Poco a poco deberían continuar con los personajes vintage que falta por salir en Origin. Totalmente de acuerdo, querido amigo. No obstante, vuelvo y te repito, yo creo que los chicos de Mattel lo van a sacar el año que viene, seguro. Tienen todo el 2024, todo el 2025. En todo caso, yo lo único positivo que saco de todo esto es que vamos a tener Motu, Amos del Universo, Master of the Universe, vamos a tener, pero para largo, ¿eh? Yo calculo que vamos a tener mínimo, no sé, 24, 25 y ya más allá del 26, no sé, pero mínimo 2 años más seguro, ¿eh? Madre mía, ya llevamos 1 hora y pico de retransmisión. Ni me he dado cuenta. Muchas gracias por la mención, amigo Luis. De nada, qué menos, ¿no? Tenemos que ayudarnos entre amigos coleccionistas
y canales de YouTube relacionados con el coleccionismo. Hay que ayudarse. Mouse, Yao y Cran creo que serán deluxe, lo que pude leer en Toy Avid. Mira, gran detalle, no sabía que iban a salir versiones deluxe. No me extraña en el caso de Trasya por la gran cantidad de piezas que trae. Aquí el amigo Jose, agradecido por acá también por la mención a Multifan Chile, de verdad, pasen por el canal, muy bueno. Además, Mattel nunca, dice el amigo José Antonio, acaba una línea para empezarla, quedarte a la mitad. Sí, sí, es que en el caso de Origin, entre comillas, no nos ha dejado sin esa opción de comprarlas en retail o en tienda, pero bueno, dentro de lo malo están ahí en Matic Creation, que peor es nada, ¿no? Y bueno, seguimos con el amigo, ya hemos hablado del amigo, y se hace presente una versión que, ojo, ojo con la versión esta de Trap Jab. Mucha gente se va a hacer con ella simplemente por el cuerpo, ¿no? Evidentemente hubo muchos coleccionistas que no se pudieron pillar la versión de Origin y si llega hasta a tienda, vamos, va a ser una Most Wanted. Va a ser de las más buscadas, pero segurísimo, ¿eh? Además, como dice aquí el amigo de Fear TV, posiblemente esta figura sea deluxe, con lo cual está claro que se va a incrementar el precio, lógicamente, pero no me extrañaría porque si trae todo lo que trae, piezas, trae ese efecto de llamarada que trae ahí el crowd, con lo cual decir también que se transforma. O sea, tú coges las piezas de este Trayat y se convierte en un crown de estos de las tortugas ninja. O sea, maravilloso. O sea, es un, por decirlo de alguna manera, un mini buff de los que nos suele ofertar Hasbro en su línea de Marvel Legends, pero esta ocasión se ve que Mattel cogió la idea y la ha plasmado en esta versión de Trasjab. La verdad que impresionante, se va a vender como churros, ¿eh? Ese Trasjab está bestial. Es que de verdad mola bastante, ¿eh? Se va a vender, pero vamos, segurísimo, muchísimo. Me mola mucho ahí el tema del contraste de blanco y negro en las piernas. La verdad que está muy bien. Y el arnés está muy bonito. La cabeza, vamos, una figura de pelos, ¿eh? Como diría el colega Raúl el Pelón. Y bueno, se hace presente la figura más polémica que o la amas o la odias. Es un personaje que teniendo en cuenta ya la representación de Megator, yo creo que va a ser una figura de luz y yo creo que va a ser más grande de lo normal. Me atrevería a decir que 6 pulgadas y media más o menos. Evidentemente han aprovechado y han metido a Krang. Yo creo que dentro de lo bizarra que es la figura, es ahí donde radica su calidad y su originalidad, ¿no? Yo creo que se va a vender muy bien, ¿eh? Es posible que el ratonero se pueda desmontar y adaptar las patas como llevan el cinturón. Sí, sí, amigo Rebel, lo que comentaba, lo que comenté anteriormente. Efectivamente, vamos, que se puede acoplar y se puede hacer ese ratonero, como dijiste anteriormente. Y bueno, seguimos con el amigo Cram. Sí, señor, a mí me encanta, ¿eh? En principio tenía sentimientos encontrados, pero la verdad que aporta cositas interesantes, ¿eh? Sería genial que ya trajera piezas para dejarlo más normal y tener al Mauser por separado. Así ganaría un montón. Pues sí, tocará esperar a ver los próximos video unboxing de dicho personaje, la verdad. Yo creo que sí. Si le quitamos aquí las piezas, estas lo armamos y demás, yo creo que sí, ¿eh? Y podemos hacer ahí un medio injerto. No obstante, la figura se presta a custom. Vamos, de aquí puedes sacar una versión 2.0 de Chronix, la versión anterior a lo que vendría a ser Trap Jam, ¿no? O sea, el límite, como dije anteriormente, es la imaginación. Y seguimos aquí hablando del amigo Cram, impresionante. Cram es una mezcla con Rafael. Con Rafael, ¿tú crees? Unos me dicen que Rafael, otros dicen que es Megator, yo me decanto más por Megator. No sé si lo dices, amigo Retroplayer, por el tema de, no sé, de la máscara, del antifaz, no lo sé, ¿eh? No sabría yo qué decirte y la verdad que tengo mis dudas. A ver si en los próximos días salimos de dicha duda, pero vamos, todo el mundo, el amigo este, no me acuerdo el nombre, del canal en YouTube de Volver al Juguete, del colega argentino coleccionista, decía que estaba basado en Megator. O sea que no lo sé. Krang debería ser Hordak.
Pues mira, no es para nada descabellado tu opinión, querido amigo Rebel. Más que nada entiendo que lo relacionas por el tema tecnológico, ¿no? Por el tecnódromo, por el tema de la tecnología, ¿no? Que es de otra dimensión. La verdad que sí, daría bastante el pego, ¿eh? No descartes que en un futuro los chicos de Mattel aprovechen ese rol de los dos personajes que son muy parecidos y lo tengamos en figuras de acción, ¿no? ¿Será por el color de las manos y las botas en rojo? Pues no lo sé. A saber. La calavera del pecho es igual a la que trae Megator. Es que es eso, es que es una amalgama de varios personajes, ¿eh? La verdad que ahora estoy dudando, ¿eh? Podría ser perfectamente Megator, podría ser Rafael, no lo sé, no lo sé. En fin, tocará esperar a ver qué pasa, ¿no? Cram pudiera ser una mezcla con Roboto. Efectivamente, también podría ser una mezcla perfecta con el amigo Roboto, ¿eh? Por el tema de los engranajes, el tema robótico, valga la redundancia, ¿no? Sí, sí, buen punto de vista, ¿eh? El amigo Timeto dice que Megator era descalzo. Sí, pues a lo mejor una mezcla de esos dos personajes, ¿eh? No se extrañen, amigos. Yo ya me creo todo por parte de Mattel y Playmed. Quiero darle las gracias ahora que acabo de tomar un poquito de agua. Quiero aprovechar, ahora mismo somos 35 en la retransmisión, en el directo en vivo. Muchísimas gracias. Por favor, les recuerdo que le den like al vídeo, compartan con los coleccionistas. Ahora somos 36, uno más. De verdad, para mí esto es una satisfacción tener la atención de tantas personas aquí compartiendo un ratito conmigo, viendo todas estas novedades. En mis inicios en el canal de YouTube, ni por aquí llegué a pensar que tuviera tanta aceptación, de verdad. Se agradece todo ese cariño. Un fuerte abrazo a todos ustedes. A ver lo que dice el amigo Pirrimori. Dice Luis, yo creo que a pesar de las ventas o a Creation van a perder mucho público. A aventurarse a decir que van a durar 3 años es arriesgarse mucho. Pero ojo, no me refiero solo a Origin. Comparto lo que dices tú y estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que ya no solo es Origin, estamos hablando de Masterverse, New Eternia, Cartoon, crossover este maravilloso. Tenemos todavía la línea por ahí purulando de Master of the Universe CGI, que no tuvo mucho éxito. Recordemos que si Revelation tiene el éxito que todos esperamos, que ojalá sea un éxito rotundo, seguramente Mattel va a sacar otra temporada más. O sea, por eso me atrevo a aventurar que Master of the Universe, de forma general, va a durar mínimo hasta 2026 seguro, ¿eh? Ya lo veremos, ya lo veremos. Esperemos que estemos todos ahí. Voy a saludar aquí al amigo Sergio, Cran y Trap. Ya son las deluxe de la Wave 1. Muchísimas gracias por la aclaración. Se agradece bastante la información. Ahí queda dicho, ¿eh? El amigo José Antonio, y valen el doble y no es lo mismo que entienda. Sí, señor, totalmente. El amigo Ichi, ¿puede ser mezclar Megator y Battlecat? Pues mira, también, no lo sé. Hostia, ¿verdad? No había caído yo en el tema de Battlecat. En fin, de locos. Chiquito amalgama, chiquito popurrí tiene este amigo Cran que no sabemos a qué le está tirando. Parece un Frankenstein, nunca mejor dicho, ¿eh? Hoy por fin llegué al directo. Me alegro que lo estés pasando bien, amigo. Se ve bien, Cran. Es genial este crossover. ¿Quién diría que que iba a suceder esto algún día? Totalmente. En años anteriores yo no lo, vamos, me lo dicen y no me lo creo, ¿eh? De verdad. Aunque también tengo una cosa. Teniendo en cuenta que está de moda el rollo de los multiversos, crossover, me hubiera gustado mucho ver un crossover entre Master of the Universe, pero figuras como la están haciendo ahora, por ejemplo, con los Thundercats, con los Silverhawk, con Braystar, con Blackstar, todas esas series de animación de Filmation que también aportaron muchísimo al lore de forma indirecta al universo de Motu, ¿no? Con lo cual, no sé, de verdad que, vamos, será por universos paralelos para fusionar con Master of the Universe. Vamos, yo encantadísimo con G.I. Joe, con Transformer, yo qué sé. Será por pedir. Y bueno, el amigo Oroxu dice, nada Luis, yo por mi parte agradecerte tu dedicación, sin duda alguna eres de los mayores descubrimientos para seguir a tope con Motu. Gracias nuevamente, muchísimas gracias por el apoyo, a ti también, se agradece bastante.
Está claro que no me da la vida, me gustaría dedicarle más tiempo al canal, pero es que es imposible, como bien saben, tenemos muchas obligaciones personales y de verdad que por la parte que me afecta intento dedicarle bastante tiempo, crear contenido. Recuerden que siempre suelo poner algunas notificaciones en el apartado de comunidad, me gusta responder los comentarios y de eso se trata, compartir un hobby sano con todos ustedes dentro del respeto, intentar siempre ver el lado positivo y si hay que enfadarse y decir las cosas negativas, se dicen también, como me pasó en el directo anterior ahí, vamos, en la mala gestión de Mattel, en fin, de loco. Muchísimas gracias, se agradece el apoyo. El amigo Eric dice, el cuerpo de Krang se parece al gigante del 2000X. Se parece al gigante. ¿A qué gigante te refieres? Ahora me quedé así alucinando. Me quedé bloqueado, amigo Eric. A ver si me lo puedes refrescar la memoria. Ahí el amigo Lobo Collector, pero de verdad. Muchas gracias por la instancia de conversación, amigo Recoil. Es bueno poder ver varios puntos de vista sobre cada una de estas novedades. Saludos. Saludos a ti, de verdad. Has colaborado ya 2 veces en el mismo directo. Muchísimas gracias. De verdad se agradece muchísimo el apoyo porque todo suma. Está claro que es de agradecer todo lo que es tanto apoyo económico, moral, todo es bienvenido. Se agradece bastante, de verdad. El amigo Timeto dice, Cran es Ramón Rafael, dice. Menuda mezcla, sí, efectivamente es una amalgama, un Frankenstein en toda regla. El amigo Retroplayers dice, Shredder, este crossover se verá bien. Sí, sí, ahora vamos a ver si podemos hablar de ellos, ¿no? De verdad, quiero destacar aquí al amigo Bernie, que también colaboró económicamente con el canal. Muchísimas gracias, se agradece bastante todo el apoyo económico. Sea lo que sea, poquito, mucho, de verdad, lo voy a agradecer igual. El amigo Oráculo, que también estuvo ahí apoyando, se agradece bastante, sí señor. Y por supuesto, el amigo de Lobo Collector, se agradece bastante. Muchísimas gracias de verdad. A los tres los quiero muchísimo, a todos los quiero por igual, pero siempre es digno de mención especial todo el apoyo que estoy recibiendo por todos lados. O sea, así da gusto seguir creando contenido para el canal. Esto me motiva más si cabe para seguir creando contenido, en serio, ¿eh? Y bueno, yo creo que ya este apartado voy a quitarlo, a ver, y refrescar la página, porque yo creo que había alguna novedad más, si mal no recuerdo. Efectivamente, sí, tenemos aquí un par de cositas. Vamos a seguir hablando, como estamos hablando de lo que vendría a ser este crossover maravilloso. Vamos a hablar del arte del empaquetado. Sí, señor. Tenemos 10 imágenes poderosas, del cual yo creo que son dignas de mención. Y están aquí, sí, señor. Tenemos al amigo de izquierda a derecha, tenemos al amigo Duncan el bigote, tenemos el arte. A la derecha tenemos a la versión mutante del amigo He-Man, abajo a la izquierda tenemos a Leonardo y a mano derecha tenemos al amigo Donatello. Tengo que decir que el empaquetado es precioso. Me gustaría que me respondieran, queridos amigos, porque no me ha dado tiempo a mirarlo en Instagram. El arte es del amigo Axel Jiménez también. Es que me recuerda mucho al arte de Moto Origen. Él es responsable del arte de los empaquetados y de lo que vendrá a ser el blister, cartón de este maravilloso crossover. Por favor, decírmelo en los comentarios porque ahora mismo no lo tengo claro. Quiero creer que sí, ¿eh? Me suena que sí. Y bueno, se hace hecho, la verdad que es que de verdad, el arte es precioso. Está claro que Leonardo va a caer. Las tortugas, les digo ya que si llegan a tiendas especializadas a un precio relativamente bueno, con una buena distribución, este que está aquí, por lo pronto, se va a hacer con las tortugas. No digo más. Siempre y cuando se cumplan unos factores muy a tener en cuenta. Relación, calidad-precio, distribución. O sea, si valen menos de 20 euros, posiblemente las pille. A ver lo que dice aquí el amigo Rebel. En general, creo que el arte ha bajado. Visto mejores trabajos de Axel y Fletch. O sea, que me confirmas, amigo Rebel, que es de Axel, ¿no? Vale, aquí el amigo Sergio también lo está confirmando. Muchísimas gracias. Sí, es Axel Jiménez y Francisco Ferch, es verdad. ¿Ves? Es que tenía esa duda y ante la duda más vale preguntar. Efectivamente, lo que dice aquí el amigo Loni Hoyos. A mí no me entusiasman las tortugas de Grayskull, pero si llegan a tienda física, tal vez me coja alguna.
con relación a Krang, en concuerdo con la visión de Megator por la lógica de las facciones. Sí, sí, es que yo creo que es una amalgama de todo, ¿no? El amigo Krang. En la línea Cartoon, el Carbat es de Francisco Ercher. Ah, vale, pues bueno saberlo. Gracias por el aporte. Pirri Mori dice, ¿veremos Master of the Zodiac? No, mi madre, no, 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 por favor. Tengo que reconocer que la línea de los Caballeros del Zodiaco en su momento no la vi cuando era pequeñito, cuando era infante, cuando era niño. Yo creo que me pilló en la época esa en la que me mudé de Venezuela a España, a lo que vendría a ser este maravilloso país llamado España, Islas Canarias. Y creo que me pilló esa época de transición, de pubertad, que estaba más pendiente de otras cositas. Y no sé, sí es verdad que me suena de verlo en las tardes merendando y demás, pero a mí Caballero Zodíaco nunca me pegó. No obstante, en la época de ese maravilloso foro llamado Nueva Dominion, en el cual estaba Eternia, estaba Casa Slaughter, estaba Cybertron y por supuesto también estaba Santuario. En dicho foro yo tenía el nick de Cristal de Corona Boreal, ¿no? Y me gustó mucho lo que vendría a ser el universo, muchos amigos estaban ahí, prácticamente los mismos que estaban en Santuario estábamos en todos los demás foros, en Cybertron, que era de Transformer, en Casas Lauter, que era de G.I. Joe, y por supuesto Eternia, del cual todos ustedes, muchos de ustedes me conocen a través del nick de Imp. De hecho, el otro día lo estuvimos hablando en el grupo ahí maravilloso del cual formo parte, ¿no? Del amigo Oráculo Channel y del amigo Oráculo Road, perdón. Y estuvimos hablando, ¿no? De esa época maravillosa, o sea, vamos, es que me atrevería a decir que hoy por hoy uno de los factores importantes de que hoy sea el coleccionista que soy es haber conocido ese maravilloso foro de nombre Nueva Dominion, ¿no? De ahí surgió a nivel nacional, ese foro existía antes de que hubiera redes sociales potentes del calibre como Instagram o el mismo WhatsApp, no existía, ¿no? El Facebook creo que sí, el Facebook yo creo que ya estaba un poquito ya dando, se estaba ya subiendo a la cresta de la ola, ¿no? Y sí es verdad que el foro era una maravilla, de hecho gracias a dicho foro conocí a grandes amigos, a grandes personas que hoy considero grandes amigos, que nos moco de pavo, grandes amigos de Madrid, y de verdad vuelvo y les repito, flipaba, pero bueno, en resumidas cuentas que me aficioné un poquito a los Caballeros Zodíacos a través del foro ese de Santuario, tuve los Caballeros de Oro, pero claro, eran figuras tan delicadas que no me terminaron de convencer y las vendí. Eso es lo que quería decir, que me lío. El amigo Sergio dice, y el dibujo del castillo de la parte frontal de Axel Jiménez. Gracias por toda esa información, se agradece bastante. Y bueno, referente al blister, es precioso, ¿eh? Bonito lo de la pegatina de izquierda a derecha de Master of the Universe y el logo de las tortugas ninja. La verdad que muy bonito, ¿eh? Aquí tenemos el arte precioso. Vemos de fondo el castillo Grayskull. No veo ningún huevo de Pascua. Si ven alguno, decírmelo, por favor. Y se hace presente, pues, el empaquetado del He-Man mutágeno. Madre mía, tío. La verdad que la figura es carne de custom, sin lugar a dudas, ¿eh? Yo creo que valdrá más de 20 euros, dice el amigo José Antonio. Tienen que compartir las dos empresas, o sea, lo que vendría a ser las regalías. Hombre, que valgan más de 20 euros las deluxe, te lo compro. Pero las figuras, o sea, las normales, las single pack, yo creo que cobrar más de 20 euros es una locura. No lo sé, no lo sé, pero teniendo en cuenta que vienen para el 2024, la inflación, los conflictos bélicos que hay ahora mismo a nivel mundial, que todo se encarece, en fin, no lo sé, ya veremos, ya veremos. Es un factor, el factor económico de salida al mercado de estas figuras, o sea, lo que vendría a ser este producto, va a ser determinante para que la gente las compre. ¿Eh? Ahí lo dejo. ¿Eh? Y por supuesto la distribución, yo creo que son los dos factores principales. Lo que dice el amigo Gonzalo, Francisco Erschards, aparte de colorear las ilustraciones de Axel Jiménez, también se está encargando del arte completo en algunos blisters de Origin y parece que también de la línea Carton. Pues, ¿quién mejor que ellos dos para seguir, ¿no? Dando caña en ese sentido. El arte es precioso y nunca mejor dicho, son unos artistas como las copas de un pino. Geniales los dos.
Esta figura de las tortugas saldrán, dice el amigo Christian Freide. Gracias por estar por aquí, amigo. ¿Esta figura de las tortugas saldrán a la venta a tienda o son exclusivas de Matty Creation? Yo quiero creer que van a llegar a tienda física, ¿eh? Porque si no, apaga y vámonos, ¿no? Me extrañaría muchísimo que los chicos de PlayMed, que son los que tienen ahora mismo, evidentemente, los derechos principales de Tortugas Ninja, me extraña muchísimo que se centre solo en Matty Creation. Sí es verdad que dicha empresa, PlayMed, le ha dejado los derechos a empresas del calibre de Bandai, NECA, de Loya Tsuji, del cual tengo yo varias Tortugas Ninja. De hecho, le deja la licencia a muchas empresas, a Super 7, y seguro que a muchas más que me olvido, ¿no? Entonces, no es para nada descabellado pensar que a lo mejor Mattel le dijo, mira, vamos a intentar las primeras waves y después aplicamos lo que hicimos con Origin, no lo sé. En todo caso, yo quiero creer que como mínimo las primeras waves van a llegar a tienda física seguro, o por lo menos eso espero. El blister se vende solo. Es que sí, el blister es precioso, amigo Pirrimori. La verdad que está muy bien. Tenemos aquí el arte del amigo He-Man mutágeno, que en fin, yo creo que es la más fea de todas, ¿eh? Carne de custom. Lo que dice el amigo RetroPlayer23. Luis, salió la edición de la figura de tal, son idénticas como salieron en los 80, más que los 80, finales de los 90, ¿no? Si mal no recuerdo. Son Playmate, yo conseguí algunos personajes, las conseguí en Walmart a $12. Macho, que tú tienes la gran ventaja de que vives en Yanquilandia, en Estados Unidos, ¿no? Y haces trampa, compras en Walmart. La verdad que es genial, me alegro por ti y nada, pues unos precios geniales. Nosotros tenemos aquí unas tiendas que se llaman MGI y suelen adoptar sobrantes de líneas de figuras de acción de McFarlane Toys, de Masters of the Universe, ¿verdad? Y las tienen a precio económico. Con lo cual, bueno, vamos a ver, ¿no? En todo caso, bien por ti, porque puedes comprar en esos centros comerciales maravillosos de nombre Walmart, ¿no? Genial. Lo que dice el amigo Miguel Pastor, un abrazote, amigo. Estas figuras yo creo que no se distribuirán aquí. Pasará como con las de Masters de WWE. Pues no sé qué decirte. Nos tenemos que apostar un barraquito, amigo Miguel. No sé, me parece descabellado y sería muy rastrero por parte de Mattel, cosa que no me sorprendería, que solo la distribuyera así en plan Estados Unidos y demás. ¿Sabes por qué creo que tengo mis dudas? Porque PlayMed ha distribuido muy bien lo que vendría a ser las Tortugas Ninja a nivel mundial y se están vendiendo bien. Estas últimas se están vendiendo muy bien. Con lo cual, no sé, me parecería muy rastrero por parte de Mattel. Espero sinceramente que te equivoques. Seguimos. El amigo Frankie. Los blisters se ven muy guapos, totalmente. El amigo Timeto, mejor era un mutágeno. Titus, totalmente, sí. La verdad que sí. El amigo Dani No Remorse. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece el apoyo. Por menos de 20 euros y fáciles de conseguir. Las tortugas caen. Si no, así pasando. Totalmente de acuerdo y yo haré lo mismo. Anda que no hay líneas y figuras de acción maravillosas de Masters of the Universe, Masterverse, New Eternia, etc. O incluso las siguientes waves de Tortugas Ninja. Tenemos las de Loya Suye, las de NECA. ¡Buah! Será por figuras de Tortugas Ninja. En todo caso, pues bueno, vamos a ver, es eso. Yo creo que el factor económico y distribución van a determinar si van a triunfar estas figuras o no. Y si es lo que dice el amigo Miguel, que a lo mejor Mattel las va a distribuir solo en Estados Unidos, yo creo que eso sería un grave error, pero vamos, muchísimo, ¿eh? Sería un grave error. Y bueno, tenemos el blister precioso del amigo Donatello, heroico, tortuga ninja, hombre de armas, ¿no? O tortuga de armas, ¿no? Como vendría a ser a lo mejor una traducción más acorde, ¿no? Al personaje que representa. En fin, precioso, precioso el Donatello, no cabe duda que está muy bien. Me encanta, vuelvo y repito, si llegan a tienda a un precio relativamente bueno, mínimo las cuatro tortugas yo creo que van a caer sí o sí. Vamos a ver qué pasa y qué sale de todo esto, ¿no? Quiero volver a destacar el apoyo al canal que ha tenido a bien hacer el amigo Bernie Toys. Muchísimas gracias, de verdad. Recuerden darle like a la retransmisión, se agradecería bastante el apoyo en todos los sentidos. El amigo Oráculo Road, muchísimas gracias
por el apoyo. Tenemos pendiente hacer cositas. Tengo que hablar contigo para comentarte una gestión. Se agradece bastante. Igual a ti, amigo Lobo Collector. Muchísimas gracias. Se agradece bastante y estamos pendientes ahí de otra colaboración. Muchas gracias por el apoyo. Se agradece. Y bueno, seguimos con los comentarios. Aquí el amigo Mario Balmore, Arias Escobar. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece. Hombre, un paisano de Venezuela. Muchísimas gracias por estar aquí. Se agradece bastante. A ver, dime de qué parte de Venezuela eres. Yo nací en La Guaira. En fin, un fuerte abrazo. Muchas gracias. No sé si conoces al amigo Mr. Toy Collector, el amigo Jorge, otro grande ahí, youtuber, que tiene un canal maravilloso y tiene muchísimas piezas y figuras de moto de Rotoplas. Se agradece bastante el apoyo. Muchas gracias y un fuerte abrazo de la distancia de paisano a paisano. El arma de Donatello debió haber sido un palo con una masa en cada extremo, dice el amigo Rebel. Pues mira, ahora que lo dices, no es, bueno, no sé. O por lo menos haber agregado tanto el palo como lo que es el mazo, ¿no? Para tener, ¿no? Las dos armas representativas, pero nada. Optaron por ponerle el mazo, que de hecho, si no me equivoco, en las imágenes, el Manatams es como una especie de mazo con un palo largo, ¿no? Yo creo que hicieron una fusión de los dos, amigo Rebel. Corregirme si me equivoco. Hombre, del estado Barinas, sí señor. Preciosa tierra la de Barinas. No estuve de pequeño ahí. Sí recuerdo que estuve en el estado Bolívar, en el Salto del Ángel. Estuve en Mérida, estuve en Caracas, lógicamente, en todo lo que vende a ser el Distrito Federal de La Guaira. Estuve en Puerto La Cruz, Valencia, Maracay, Barquisimeto. Y la verdad que no recuerdo más, pero en principio prácticamente en casi todos esos estados. Y bueno, seguimos disfrutando con este maravilloso directo en vivo. ¿Ves? Lo que yo te decía, amigo Rebel. Hicieron ahí una amalgama, una fusión del palo Bo, que se llama Bo, con el supermazo del amigo Manatams. A mí la verdad que me flipa. Está muy, muy bien. Y bueno, el blister del amigo Manatams. Weaponry Master in the Half Shell. La verdad que me gustaría saber si al final si llegan a Europa, si salen de Estados Unidos o del continente americano propiamente dicho, me gustaría saber si va a pasar como con Origin. Me refiero precisamente al tema de los textos, ¿no? Porque recordemos que estos crossover vienen con un minicómic, si mal no recuerdo, corregirme si me equivoco, pero yo creo que sí vienen con un minicómic en el cual explicarán el crossover, la fusión de dos universos, ¿no? Porque hablándolo hoy con el amigo Rubén, él decía que no le gustaba mucho esta línea precisamente por eso, porque no se sabe de dónde va a venir, de dónde salen, ¿no? Entonces yo le dije, digo, mira, pues yo creo que la respuesta va a estar en los minicómics que traen estas figuras, porque recordemos que traen unos minicómics como evidentemente son los Moto Vintage Origin, en el cual nos van a ir contando. ¿Por qué digo esto? Porque me gustaría saber si van a traer texto o no. En todo caso, está claro que en Estados Unidos van a salir con texto, pero me gustaría saber si van a optar por la misma tónica, el mismo método que hicieron con Origin, que llegó a Europa sin ningún tipo de texto. Entiendo que va a ser así porque Mattel, evidentemente, como empresa que es, quiere obtener el máximo de beneficio con la menor inversión posible, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta que estos productos pertenecen, si llegan a Europa, hay una cosa que se llama Unión Europea, casi no lo digo, y claro, y si lo traes a Europa, te va a tocar traducirlo a todos los idiomas, con lo cual, ¿qué va a hacer Mattel? Optar por lo fácil, lo más económico, y es no poner texto a sus productos. Eso va a ser así. Tienen armas muy similares, efectivamente, sí, señor. Es un crossover y se ve bien esta figura. Ojo que como esta primera wave tenga mucho éxito, veremos la siguiente wave. Vamos a ver qué sale de todo esto, ¿eh? Mucho Manhattan, en mi opinión, dice Manhattan. Está de luz. A mí me gusta, amigo Timeto. Yo creo que va a estar muy bien y se va a vender estupendamente. Y bueno, aquí tenemos el arte maravilloso, ¿no? Donde vemos ahí unos volcanes detrás. Parece, vamos, que estuvo en La Palma el amigo Manatams.
por la zona volcánica. Y bueno, aquí un dato muy interesante, ojo, que tenemos la parte de atrás, lo que vendría a ser la contraportada donde vemos, ve, efectivamente aquí ya nos hace referencia que nos trae un comic book, con lo cual ahí nos van a explicar toda la historia, este crossover maravilloso. Yo quiero creer que va a ser algo parecido como con lo que pasó con Masters of the Universe y DC Multiverse, ¿no? Con lo cual vamos a ver qué sale todo esto, nos van a explicar. Un detalle muy a tener en cuenta es que aquí ya nos muestra al amigo Redders, con lo cual ese antagonista por excelencia de las Tortugas Ninja, y no vemos ningún tipo de fusión con ningún personaje. Sí es verdad que veo aquí veo algo en plan piel de reptil, no sé si está haciendo referencia a lo mejor, pues no sé, a los hombres serpiente fusionándose, no lo sé. En todo caso, me gustaría saber la opinión de ustedes para irlo comentando aquí en el canal. A ver lo que dice el amigo Rebel. Independientemente de la calidad o estética de la línea, aporta muchas nuevas piezas para customizar. Totalmente de acuerdo, y eso es algo que estaba pensando anteriormente cuando estuvimos hablando de la versión de He-Man mutágeno, ¿no? Yo creo que va a ser, vamos, una línea que va a aportar mucha materia prima para tener para agrandar más el universo de Masters of the Universe Origin y hacer personajes súper locos, de verdad. Yo creo que hay que mirar siempre el lado positivo de todos estos productos, ¿no? Aquí el amigo RetroPlayer23, sí señor, dice, qué imaginación, qué talento, si yo las hubiera hecho, no quedaban así de bien, dice. Totalmente. Vamos a saludar aquí al amigo La Luna de Eternia. Sí, señor. Buenas noches. Llego tarde, dice. Bueno, sí, ya en breve vamos a ir terminando el directo. La verdad que me sabe fatal. Llevamos 1 hora y 44 minutos, como quien dice. La verdad que se me ha pasado volando. No obstante, amigo Lunas de Eternia, siempre puedes esperar a mañana o esperar un par de horas o simplemente cuando termine, pues siempre lo puedes ver en diferido. La verdad que llevamos un directo genial. Lo que dice el amigo Raider para ir terminando, ese Raider se ve bastante regular. Solo la pechera con detalles de Skeletor se ve diferente. Sí, efectivamente, vamos a ver. De todas maneras, yo quiero creer que en los próximos días o la semana que viene y demás, yo creo que van a mostrar, ¿no? Lo que vendría a ser las demás figuras, ¿no? El Raider, todos los personajes que faltan. Vamos a ver de cuántas figuras consta la primera wave, ¿no? Con lo cual, no nos queda sino esperar y disfrutar del momento, que no es poco. Vamos a ocultar, vamos a ver si hay alguna noticia más que sea digna de mención. Y no, en principio, bueno, tenemos aquí, bueno, yo creo que es así lo más interesante que hemos comentado. Yo creo que sin lugar a dudas, a ver, dejar de compartir para que la computadora o ordenador vaya un poquito más tranquilo, más relajado. Nada, aquí esto lo cierro. Vale, ahora ya lo que vendría a ser la computadora se queda mejor. Pues bueno, queridos amigos, lo que dice el amigo Rebel, predicciones. Efectivamente, Bebop, hombre bestia. Te lo compro. Vamos a ver, porque hay personajes también súper interesantes de las Tortugas Ninja que se verían de lujo dentro de lo que vendría a ser el universo de Motu, ¿no? O sea, el límite es la imaginación y yo creo que por ahí le van a dar bastante alas a lo que vendría a ser los dos universos y nada, toca esperar. Aún no sé quién será crossover con Cassius John. Interesante, interesante. Es que, claro, los dos universos, las dos líneas de figuras de acción, Masters of the Universe, Tortugas Ninjas, tanto de un lado como de otro, vamos, se puede formar una amalgama de personajes realmente brutal. Vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? No me lo imagino aún, dice el amigo Lobo Collector, ni yo tampoco, o sea, es que vamos. ¿Y qué me dices a mí de Abril O'Neill? Yo creo que va a fusionarse a lo mejor con Tila. Yo creo que Abril O'Neill con Tila. A ver, ¿qué otro personaje? Es que, claro, las tortugas ninja tienen muchísimos. Yo, por ejemplo, Stonehead lo veo con los personajes estos rocosos. El Sargento Stone puede ser, algún personaje de estos de tortugas ninja. Es que me acuerdo más que nada por el videojuego de La Venganza de Shredder, que lo he estado jugando ahí en mi maravillosa Xbox.
en el Game Pass y es maravilloso. Hay muchos personajes súper locos que pueden ser muy combinables con la línea de Motu, con Master of the Universe propiamente dicho, ¿no? A ver, yo quisiera Cram Maneface, sí, es verdad. Maneface es un personaje súper loco que no sé cómo lo van a fusionar con Tortugas Ninja. Amigo Luis, ¿vas a comprar estas figuras? En principio, lo que dije anteriormente, solo compraré las 4 Tortugas Ninja siempre y cuando me las traiga Mattel a una relación calidad-precio y por supuesto en tienda física. O sea, se tienen que dar muchos casos para yo lanzarme a la piscina, porque evidentemente yo creo que es de recibo decir que las figuras están muy bien, por lo menos los personajes que hemos visto hasta ahora. Yo creo que, vamos, es digno de por lo menos tener los personajes principales, ¿no? Si ves el arte conceptual de los cómics, al parecer Orco y Mickey podrían fusionarse, Tila y Rafael y Roboto con Metalhead. Madre mía, qué locura, qué amalgama de personajes. Vamos a ver qué sale todo eso. Perfecto, perfecto. Manda, pásalo por el chat y lo hablamos con más calma más tarde, o si acaso, yo creo que ya mañana, porque aquí ya son las 10:15 de la noche. Faltan unos minutos para las 10:15 de la noche. Rostevi podría ir con Jitsu. Pues mira, ni tan mal. De hecho, Rocksteady también, es que hay tantos personajes en la línea de Master of the Universe, en la Horda, yo qué sé, tenemos a Multibot, tenemos a Modulok, tenemos a Shadow Weaver, tenemos Mantena, o sea, tenemos tantos personajes que pueden ser una amalgama realmente brutal, ¿eh? Yo esto no me lo esperaba, me ha volado la cabeza, dice el amigo Las Lunas de Eternia. Normal, todos estamos muy impresionados. Cassius John podría ir con Fisto. Pues mira, ni tan mal también. Es que hay muchos personajes que combinan muy bien, ¿eh? Vamos a ver qué sale de todo esto. Pedazo de directo, pasó volando, amigo Luis, dice. Un vídeo de Custom y otro de Ninja Jaxi, ya, dice. Lo tengo pendiente, me lo apunto, amigo José Antonio. Muchísimas gracias. Y bueno, queridos amigos, de verdad me sabe fatal, me sabe fatal. Somos 39 en el directo, en la retransmisión. De verdad, muchísimas gracias, pero bueno, es lo que tiene. Ya tengo que ir terminando, mañana toca madrugar, ya es hora de meterse en la cama, ducharse, preparar el día de mañana. Y si lo hará dudas, yo muy encantado. Quiero de verdad darle las gracias nuevamente a todos ustedes por compartir su tiempo libre conmigo. Destacar también, evidentemente, como no podía ser de otra manera, por enésima vez y las veces que haga falta, el apoyo económico que ha hecho el amigo Bernie al canal, se agradece bastante. El del amigo Oráculo Road, otro gran amigo, se agradece bastante. Y por supuesto también el aporte del amigo Lobo Collector, se agradece bastante también. Muchísimas gracias a todos. Por supuesto, también destacar a todos ustedes que han estado aquí aguantándome casi 2 horas. Llevamos 1 hora y 50 minutos. De verdad, se agradece bastante. Aquí los últimos comentarios de la gente. Se agradece muchísimo el apoyo. Y por supuesto, tengan por seguro que intentaré en la medida de lo posible, a ver si el fin de semana saco un ratito, hago otro vídeo, otro directo. Tengo varios vídeos unboxing pendientes. Me falta el Talon Fighter con el Point Red, me falta Snake Face, en fin, eso siempre hablando de Moto Origin, de Master of the Universe en general para compartir en el canal, pero tengo muchísimas cosas, muchas ideas para ir implementando el canal y bueno, lo único que pido es un poquito de paciencia y mientras tanto, en la medida de lo posible haré retransmisiones de este tipo en la cual lo pasamos de lujo compartiendo este maravilloso hobby que es el coleccionismo de figuras de acción. Pues nada, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado esta retransmisión. Denle like, compartan con los amigos coleccionistas. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil me quedo a la espera de sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo o retransmisión, lo que surja primero. Buenas noches, pasarlo bien y nos vemos próximamente.